A todos, bienvenidos a este módulo. Estáis en un curso, os habéis inscrito en un curso aquí en la UNIR para ver lo que es IA generativa en el aula y seguramente con otros compañeros, con otros profesores, pues habréis visto ya toda la parte de, parece colombiano, Luz Elena, ¿cómo que parezco colombiano? Soy colombiano. Con otros profesores habéis estado viendo seguramente qué es IA generativa, seguramente habéis visto ya toda la parte de LLMs, ya me imagino que ya sois expertos. Les saludo desde Barranquilla, Zenida, encantado. Eh, Se supone que a estas alturas del partido ya deberíais ser expertos en lo que es IA, y quisiera que antes de continuar me contéis un poquito en qué punto estáis. Esta clase debimos haberla dado la semana pasada, pero por una cuestión, un imprevisto académico, pues me fue imposible dar las clases y las hemos programado para hoy. Hoy tenemos una sesión y la próxima semana tenemos la otra, creo que el martes. El martes es la próxima sesión. ¿Cuál es la idea de este módulo? Antes de daros paso a vosotros para que me contéis en qué punto estáis. Se habla mucho de IA generativa en el aula, se habla mucho de que los profesores tenemos que adaptarnos, ¿no? Y la IA ha llegado para quedarse, y es verdad, es así, la IA llegó para quedarse. Y desafortunadamente estamos viendo cómo en el aula ya está presente, aunque hayan profesores que por diferentes opiniones o posiciones prefieran que la IA no haga parte de sus aulas, pues al final esto está ahí, el estudiante sí que la usa y como profesores tenemos que de alguna forma también aprender a subirnos a esto y ver de la mejor manera posible cómo la empleamos. Y ahora, como os comentaba, se habla mucho de IA generativa en el aula, ¿no? Y claro, ahora parece que, no sé cómo será en vuestros centros educativos, pero aquí en España una de las cosas que ocurre es que ahora parece que el profesor, en vez de evaluar al estudiante, estamos evaluando a la IA. Estamos viendo ver lo bien que hace la IA su trabajo con respecto a las actividades que dejamos en el aula, ¿no? A nivel de universidad, aquí en España se están haciendo muchos experimentos alrededor justamente de esta parte de la que queremos hablar. ¿Qué ocurre en el aula? ¿Cómo damos soporte? ¿Cómo evaluamos al estudiante? Este módulo en concreto, esta parte del curso, no va de enseñaros a ser buenos profesores porque ya sois profesores. Y creo que todos sois profesores, ¿no? Aquí no hay nadie que no sea profesor. Es así, ¿no? Edgar, Fanny, todos somos docentes, todos somos compañeros en este módulo. Y el módulo, una de las cosas que busca es compartir experiencias. Y eso es un poco lo que yo os vengo a contar. No os vengo a dar la hoja de ruta precisa para, oye, cómo se está haciendo en Europa con el tema de la IA, qué están haciendo las universidades allí. Os vengo a contar experimentos que estamos haciendo para intentar de alguna forma optimizar lo que es el soporte al estudiante, ¿no? Lo que es la evaluación y sobre todo toda la parte de feedback, pero haciéndolo un poco más seguro en el aula, haciéndolo un poco más dinámico y viendo de qué manera se puede optimizar tiempos. ¿Vale? Y de eso va este módulo. La idea es que hablemos de la IA generativa, cómo en algunas universidades se están utilizando en el aula, de qué manera se usa para dar soporte a los estudiantes y cómo se utiliza en la evaluación. Así como os cuento lo bueno que se está haciendo, también os contaré cosas malas que a nivel de universidades pues también vemos. Yo no solamente trabajo en esta universidad, trabajo en otras y hacemos experimentos de este tipo, ¿no? De cómo meter la IA a nivel de programación. Yo vengo del área de informática y allí miramos, claro, en el área de informática tenemos un dilema bastante grande, ¿no? Y es que ya no es solamente si el estudiante usa la IA o no, es que las empresas esperan que el estudiante sepa usar la IA. ¿Vale? Ya enfocado más a lo que es la generación de código y todo este tipo de cosas, por lo tanto, pues como profesores tenemos que adaptar el aula al uso de la IA y ver de qué manera no terminamos siendo profesores que revisan trabajos que salen de herramientas de este tipo. Entonces, ¿cuál es el enfoque que queremos darle a este módulo en concreto? Pues bien, vamos a tener dos sesiones y en la primera veremos cómo está el patio. El año pasado este curso ya tiene ya creo que es la tercera vez que doy este módulo y cada vez que viene una promoción nueva hay que cambiar todo porque las herramientas cambian muchísimo.
os he preparado, vamos a ver un poco cómo está el panorama a día de hoy y os he preparado un laboratorio, que si nos da tiempo lo veremos hoy, si no lo veremos en la próxima sesión, en donde le vamos a meter un poquito de programación al asunto. Es decir, todo esto que hablábamos de feedback y todo este tipo de cosas, si tengo profesores aquí que sois buenos en la programación, pues os traigo algunos ejemplos que os van a servir para crear vuestras propias herramientas de evaluación en el aula, ¿no? Pero eso lo veremos más adelante. Y a eso vamos a centrarnos en esta primera sesión. Vamos a hablar de feedback y os contaré un enfoque que tiene sentido, que creemos que tiene sentido porque a nivel experimental pues parece que va bien. Es un enfoque de 3 capas usando la IA en algunos puntos. ¿Vale? Todo lo que es la adopción de herramientas inteligentes y veremos algunas de ellas que seguramente ya conocéis porque este curso se trata de eso, de ver herramientas. Y luego un par de ejercicios que haremos hablando de esto, de lo que es feedback y todo lo que es asistente, cómo crear o apoyarme en un asistente para que me ayude en ese feedback. La sesión número 2, la siguiente sesión, vamos a seguir hablando de aprendizaje activo. Seguiremos con refuerzo, reiteración de lo que es la evaluación. Tocaremos un poquito todo el tema de los VTA, los famosos VTA, ¿no? Ahora Moodle, Canvas, buscan incorporar asistentes que de alguna manera nos quiten ciertas tareas, lo que es la revisión de documentación y este tipo de cosas. Y eso es verdad que según en qué país estemos, eso va a un ritmo o va a otro. Aquí en Europa todavía le queda un poco, pero en Estados Unidos sí que hay mucho trabajo en este sentido. Y ahí en aulas, las aulas virtuales, ya hay asistentes que ya hacen gran parte del trabajo de la docencia, pero más enfocado a lo que son tareas del día a día, no a enseñar como tal. Luego sí hay universidades que se han arriesgado a decir, no, venga, vamos a poner un asistente que haga las veces de docente. Hay universidades que están experimentando en esa línea y bueno, de momento los profesores tenemos aún trabajo por hacer con todo esto. Y esto va a ser un poco el objetivo de las 2 sesiones que vamos a tener. Material práctico, ya conforme vayamos avanzando, iremos viendo qué herramientas tiene sentido que toquemos. No todas son buenas, algunas tienen su ok, otras tienen algunas tienen sus pros, otras tienen sus contras y es muy difícil decantarse por alguna de ellas, pero bueno, vamos a ver un poco cómo está el panorama con respecto a esto. Os quería preguntar, bueno, a día de hoy entiendo que todos ya sabemos que es un LLM, ¿no? Entiendo que a estas alturas del curso ya sabemos que es la IA generativa, ya sabemos que es un modelo del lenguaje, ya podemos hablar de modelos del lenguaje, de LLM, que si el de NVIDIA, que si el de Gemini, que si el de... Eso entiendo que estamos todos nivelados en ese punto. Sabemos que son los asistentes, o cloud, bueno, sabemos que son los asistentes conversacionales, ¿no? Y ahí metemos a ChatGPT, a Cloud, como dice Luz Helena, podemos meter a Gemini, Perplexity, y si sigo no acabo. Sabemos todos ya que es un prompt, seguramente ya os han contado que es un prompt, las partes que tiene el prompt, estoy ya expertos, nivel expertos, sois todos nivel expertos de toda esta parte. Vale, genial, me quedo tranquilo. ¿Qué vamos a intentar con todo esto? Vamos a ver cómo metemos toda esta parte, cómo usamos carpintería con todo esto y nos metemos en el aula. Pregunta, herramientas que hayáis estado usando a nivel de generación de contenidos y todo este tipo de cosas. Notebook LM, ¿habéis usado? Notebook LM, vale, perfecto. Marcela dice que sí, Lucelina dice que no, Zenit dice que sí. Pero aquí en el curso, me refiero aquí en el curso, que haya venido un profe y se haya dicho, existe Notebook LM, miradlo algún día. Para el trabajo. Perfecto, sí, perfecto. La idea es saber si en el curso ya os lo he contado para no repetir material. ¿Vale? Vale, por supuesto que sí, vale, perfecto, Rina. Más cosas, por primera vez voy a probarlo, vale, no pasa nada. Dejamos Notebook LM Perplexity, por casualidad, Perplexity, ¿os han hablado de Perplexity? Vale, perfecto. Luz Helena dice que no, Luz Helena todo dice que no, me preocupa Luz Helena. A ver, Jacqueline dice que no, sí, pero no lo he usado. Vale, Zeni, no pasa nada. Más cosas, a ver, tenía por aquí, Cloud, bueno, me veis, Cloud sí que lo conocéis, ¿no? El más caro de todos, Cloud sí que lo conocéis, vale, perfecto. Gemini, o Gemini, vale, somos usuarios.
Vale, ya por último ChatGPT, que me imagino que ya lo conocemos hasta el cansancio. Bien, sobre estas herramientas, conocemos el concepto de GPTs. ¿Sabemos qué es un GPT? GPT no, vale, no pasa nada. Ferney dice que sí, que lo conoce, Gustavo también dice que sí, Héctor dice que no. Vale, de GPT sí tenemos que hablar. El equivalente, GPT es una forma de crear tareas que yo pueda reutilizar en el tiempo sobre ChatGPT. Luego en Gemini existe una cosa muy parecida que se llama gems, de gemas. Gem. ¿Os suena lo que son los gem en Gemini? Gem de gemas. Gustavo dice que sí. Vale. De eso tenemos que hablar un poquito. ¿Lo usáis? Ya no es tanto que los conozcáis. ¿Los usáis? ¿Usáis los GPTs? Sí, son asistentes. Vale. Por un lado tenemos, voy a ir nombrándolos por aquí. Vamos a necesitar GPTs, vamos a necesitar GEMS, los proyectos de cloud. ¿Os suenan los proyectos de cloud? En cloud, cuando entramos a cloud, cloud tiene unos apartados que se llaman proyectos, projects. Vale, perfecto. José dice que lo conoce. Vale, y en Perplexity existe una cosa parecida que se llama, esperad, porque esto cada 2 por 3 le cambian el nombre a esta historia, Perplexity. Minuto. En Perplexity tenemos los espacios. Si habéis usado Perplexity, en Perplexity tenemos una cosa equivalente que se llaman espacios. ¿Vale? ¿Por qué mencionamos todas estas herramientas? Porque digamos que son las más prácticas para hablar de apoyo a lo que es la evaluación, a lo que es el feedback, lo que es soporte. ¿Vale? Yo os voy a mostrar algunos ejemplos. Tenemos ejemplos de GPT que generan exámenes. Tenemos ejemplos de GPT que revisan trabajos. No hacen la labor mía como docente, no, hacen el primer paso de la revisión. Y ahora veremos eso, cómo esto se está estructurando para que no sea lo típico, ¿no? Que a veces optamos por el camino del medio, cogemos la tarea del estudiante, cogemos la rúbrica y se lo damos a ChatGPT, que me diga si le apruebo o no le apruebo. ¿Vale? No se trata de eso, pero desafortunadamente es una práctica que se está volviendo habitual en algunas universidades y están buscando la manera de que no sea así. Los estudiantes no son tontos, cualquiera se da cuenta cuando el feedback que genera la IA, pues lo usamos directamente para trasladarlo al estudiante y no tiene sentido hacer ese tipo de cosas. Entonces voy a contaros un poco cómo se está intentando, que todavía no existe un dogma. Estos son experimentos que hay a nivel de universidad para precisamente cómo organizar este tipo de prácticas. Y os voy a contar una filosofía que hay por aquí que estamos manejando a nivel de proyecto europeo, que son 3 capas, y ahora hablaremos de esas 3 capas. Me queda una quinta forma, y es no uso nada de pago, ni GPTs, ni GEM, ni Project, ni espacios, me lo hago yo solo. Lo hago en mi ordenador. ¿Puedo hacer eso? Sí, se puede hacer. ¿Vale? Y es un laboratorio que os voy a dejar allí por si alguno se anima. Problema que tiene ese laboratorio, requiere programación. Entonces, si tenemos compañeros en el curso que programan en Python, por ejemplo, pues ese laboratorio va a venir bien porque podéis crear cosas muy parecidas a eso, a GPT, a GEMA, lo que sea, que todo es equivalente, pero en vuestro propio ordenador, en vuestro propio espacio. Sobre todo porque en este tipo de herramientas no es recomendable, y las universidades así lo prohíben, subir información sensible del estudiante. No podemos subir su nombre completo, no podemos subir sus datos personales a este tipo de plataformas porque no sabemos qué gestión se le da a esa información. ¿Vale? Pero tenemos esa alternativa. ¿Vale? Problemas, señores, que tenemos hoy día con todo este mundillo de la IA generativa, y es esto, nos vamos a dormir un viernes y el lunes está todo cambiando, hay un modelo nuevo, hay un LLM que es mejor que el otro, el que ayer era bueno hoy ya es el segundo, y ayer era ChatGPT lo mejor, de un tiempo para acá ChatGPT ya parece que no es lo mejor, sino que ahora lo mejor es Cloud, y ya está Gemini que en breve va a sacar en fin, que tenemos para elegir mucho, pero todo caro.
todo es más caro y con el tiempo se hace más, incluso se incrementan los precios. Entonces, hemos pasado un escenario en el que primero la novedad eran los LLM y ya parece que los LLM no son relevantes. Ahora se habla mucho de agentes, de multimodalidad, de contexto. Ahora resulta que, claro, esta es la preocupación, ¿no? Oye, si vamos a trabajar con aplicaciones dentro del ámbito de educación, esto también nos atañe. Pues ya tenemos que volvernos en herramientas que razonan, en agentes que son capaces de resolver problemas por nosotros, en la multimodalidad, que se refiere a que yo a un modelo del lenguaje le pueda dar tanto una imagen como audio, como texto, como lo que sea. Eso el año pasado, todavía los modelos esos costaban, hoy no, hoy ya podemos descargar un modelo de esos y tenerlo en nuestro ordenador y darle fotos y que él nos ayude a transcribir y hacer cosas muy interesantes con el material. Pero bueno, esto nos obliga a estar al día con toda esta historia. Y lo que el año pasado era, pues nos preocupábamos por modelos que respondían texto, hoy ya estamos hablando con modelos que razonan, modelos que son capaces de razonar, entre comillas, porque esto también con lupa y con pinzas, lo de razonar. Nos preocupábamos mucho por los PROM y habían cursos de PROM. No sé si vosotros llegasteis a hacer cursos de PROM que nos explicaban que los PROM de un tipo, que si la estructura. Hoy los modelos son tan listos que ya da igual el PROM. El PROM le podemos pedir las cosas a medias que él nos va a entender igual. Le podemos hablar en costeño, en paisa, en pastuso, da exactamente igual. Y hago referencia a los compañeros que se presentaban que eran de Colombia. Ya exactamente igual. Ya el tema de los PROM, ya los propios modelos lo están gestionando mucho mejor que nosotros. Entonces pasamos de la época en la que había que aprender a hacer PROM a la época en la que, bueno, ya no necesito ser experto en PROM, yo ya lo que necesito es un buen modelo de lenguaje. Hoy tenemos un problema con las herramientas de detección. Las herramientas de detección no son infalibles, fallan como escopetas de feria. Entonces, ahí como docentes tenemos un problema. Aún no existe una herramienta potente que sea capaz de decirnos si lo que nos entrega un estudiante ha sido generado con IA o no. Aún no existe esa herramienta. Y están todas compitiendo por conseguir llegar a ese punto. Pero de momento no tenemos nada que nos resuelva ese problema. Nada confiable. Nada confiable. Teníamos también el tema de los GPTs. El año pasado ChatGPT era el único que manejaba el concepto de GPT. Hoy no, hoy todas tienen el concepto de GPT. Todas tienen el equivalente a un GPT. Veíamos también el tema de la voz. El año pasado la voz era bueno, estaba ahí, ya venía, y hoy no, ya hoy pues tenemos modelos gratuitos que podemos coger y pedirle y hablar con ellos. Y tengo compañeros que ya se han montado el Jarvis en su casa y hablan con el ordenador. Bueno, gente que tiene demasiado tiempo libre, digo yo. Y luego el tema de imágenes. Esto sí que ha pegado un crecimiento exponencial porque hoy tenemos modelos con los que antes solo podíamos descargar modelos en nuestros ordenadores de texto, a los que solo le podíamos escribir y ellos respondían en texto. Hoy no. Yo tengo herramientas en donde hago fotos de los trabajos de los estudiantes, son modelos privados y protegidos, no van a internet. Hago fotos de las tareas de los estudiantes, se las paso al modelo y el modelo me lo transcribe y ya me lo deja todo organizadito en carpetitas y yo solo entro a revisar. Entonces, el crecimiento está siendo exponencial y hoy tenemos una herramienta o un modelo de lenguaje como alternativa para todo. ¿Vale? Es complejo porque finalmente no podemos solicitar referencias y citas y todo el contenido puede estar hecho. María, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Hoy a nivel de feedback es lo que comentábamos. Hoy cualquier trabajo que como docentes ponemos en el aula, pues no sabemos realmente quién lo ha hecho. Es muy difícil saber quién ha hecho el trabajo. Y nos toca como docentes pues jugar a la vieja usanza. Yo cuento una anécdota. Aquí en otras universidades hemos vuelto al papel. Los exámenes de convocatorias oficiales ya se están haciendo todas en papel. Aquí no sé si os supiste que Canvas, por ejemplo, creo que fue con Canvas. Sí, creo que Canvas tuvo una vulnerabilidad en la que esa herramienta que tenía donde protegía la sesión del estudiante, donde no podía navegar, se me ha ido el nombre, que bloquea el navegador. Se abre el examen y Canvas bloqueaba todo, el estudiante no podía salir del examen. Canvas pasaron como 4 semanas con una vulnerabilidad en el que el estudiante podía salir del examen. Y claro, como hay herramientas en las que yo le puedo enseñar lo que tengo en la pantalla, pues si veo una pregunta, hay LLM que ya me responden todo ese tipo de cosas.
Nos hemos encontrado con LLM en calculadoras, ChatGPT en calculadora, y eso hoy es muy fácil de hacerlo. O sea, pues hay que cambiar, hay que hacer ciertas cosas, pero que no son cosas extrañas, que las que cualquier estudiante las puede hacer. Entonces, hoy hemos vuelto al papel, precisamente porque esto es la realidad. Pero claro, el aula, el aula entera no puede volver al papel. Tenemos que seguir trabajando con la tecnología. Entonces, sí hay hay profesores aquí en el área de computación. En el área de computación el dilema es doble, porque ya no se trata de si la usan o no, es que la tienen que usar. Porque cuando vayan a empresa, tienen que saber defenderse con estas herramientas. Entonces, ¿hasta qué punto evaluamos? Y con todo esto, señores, vamos a intentar hacer un recorrido sobre lo que se está haciendo. Y insisto, no se trata de veniros a dar clases magistrales de cómo vais a evaluar. No, vosotros sois profesores, tenéis mucha experiencia, seguramente en el ámbito de la docencia. No os vengo a enseñar a ser profesores. Yo tengo unos años como docente, no me considero experto, simplemente vengo a compartiros experiencias. Cómo lo estamos adoptando en ciertas universidades, experimentos que han ido bien, experimentos que han ido mal, y dónde estamos un poco a día de hoy. Estamos ante tres grandes problemas que llamo yo. La velocidad de cambio, ¿vale? Cada trimestre, a nivel de tecnología, todo cambia. Y como docentes tenemos la obligación de enterarnos cómo está cambiando todo esto. Es muy difícil que hoy como docentes consideremos que esto no nos afecta. Claro que nos afecta. Porque al final estamos preparando a la generación que mañana, si no va bien concientizada del uso que tienen este tipo de herramientas, pues mañana serán perfiles que fácilmente podrán ser reemplazados por otros perfiles que sí controlen el uso de la IA. ¿Vale? Equidad de acceso. Aquí, claro, no todos los estudiantes de nuestras aulas tienen cloud. Algunos usan ChatGPT, otros usan Gemini, otros usan Perplexity. Perplexity aquí en España es gratuita para los estudiantes un año, hasta el año que viene, y el año que viene ya deja de ser gratuita. Entonces, hay mucha variedad. Y eso también para nosotros es un problema, porque al final no sabemos contra qué nos enfrentamos. Y la variedad está ahí. ¿Qué dice Diana? Diana dice, para trabajar con nosotros. En el sentido de ya estoy intentando tener, al final siento que he gastado tiempo y energía enseñándole a la IA, agradecer con más Diana, me gusta tu comentario, Diana, porque es verdad que de que es cierto que nos tenemos que preocupar porque como profesores tenemos que estar al día, eso es totalmente cierto. Y eso es así, nos guste más, nos guste menos, tenemos que estar al día con todo esto. Pero estoy de acuerdo contigo, Diana. Cuando empezamos con esto, las primeras semanas son un ir y venir que no sabes tú ni qué herramienta usar, ni cómo hacerlo, ni dónde me siento, dónde pongo qué, cómo lo incluyo en mi día a día. Al final hay tantas cosas por hacer que no es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. ¿Vale? Integridad académica. Y aquí es, claro, y este es el principal temor que tenemos todos, ¿no? Estamos recibiendo trabajos cada 2x3 y hoy si son digitales, pues hoy no sabemos quién los ha hecho. Y la evaluación que estamos utilizando, pues está midiendo cualquier cosa menos el trabajo real del estudiante. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde nos metemos? Luego, aquí a nivel europeo, es que los problemas no paran. A nivel europeo, en el marco regulatorio que tenemos aquí en España, aquí a nivel de Europa, consideran de alto riesgo aquellas herramientas de IA que se vean envueltas en la admisión y evaluación de los estudiantes. ¿Eso qué significa de alto riesgo? Yo trabajo en consultoría de software, trabajo en software, desarrollamos aplicaciones de IA para muchas historias. Pero todavía no podemos llegar y proponer herramientas de IA que hagan esa tarea. Admitir, toda la parte de admisión, toda la parte de evaluación del estudiante. ¿Por qué? Porque a nivel normativo hay que explicar muchas cosas, muchas decisiones que toma la IA con respecto a eso. Pero eso no implica que las universidades ya no estén optando por utilizar herramientas en donde no es que se evalúe al estudiante, es que se apoya al docente. ¿Cómo apoyamos al docente? Y eso es quizás la visión que deberíamos llevarnos de este módulo. De alguna manera, cómo esa revisión humana, que vamos a tener que seguir haciendo, cómo la encajamos en la ecuación.
en esto de que esto que comentaba Diana, ¿no? De, oye, ¿por dónde empiezo y qué papel juego yo en todo esto? ¿O cómo meto yo mi conocimiento en todo esto? Entonces, aquí en la universidad, pues tenemos varias iniciativas que buscan eso. Por ejemplo, con los TFM de máster, hay pequeñas herramientas que van haciendo revisiones muy específicas. ¿Vale? Miramos el documento, hay un GPT que revisa la estructura. Si la estructura sigue la plantilla que le damos a nivel de TFM. Hay otro experimento donde revisamos, por ejemplo, solo estados del arte. Y así, y vamos creando pequeñas herramientas que lo que van haciendo es comprobando que efectivamente, pues oye, el enfoque sea adecuado. Y vamos generando feedback, no para el estudiante, sino para el docente. Y que el docente con todo esto vaya, pues de alguna forma, agilizando la tarea de revisión. Es decir, en otras palabras, para que os hagáis una idea, es que cuando como docentes lleguemos al campus, no tengamos que descargar los TFMs y ponernos a leer, no, sino que descarguemos el TFM y un informe. Un informe que me diga en qué estado está ese TFM según qué criterios. Aparecen los pros de cada uno de nosotros. Vale, entonces es un poco el enfoque que se está manejando con respecto a esto. Y luego aquí, cuando se habla de normativa, todo el mundo opina, la UNESCO opina y dice cosas. Oye, pues el profesor no puede desaparecer. El profesor sigue en medio de la ecuación y nos obliga a eso. ¿Vale? La IA es un marco de competencias tanto para el docente como para los estudiantes. No hay que preocuparnos solo por los estudiantes, sino por el docente. Y eso, pues aquí en Europa ha permitido que haya proyectos. Y ahora os mostraré un proyecto europeo en el que cogemos los estándares de las ISO y los enseñamos con herramientas generadas en tiempo real con IA generativa. El docente da la idea que tiene en su cabeza de la herramienta y hay una IA que la genera. Y genera el juego, genera todo. Ahora veremos un poco sobre eso. Y luego, a nivel de protección de datos, que seguramente ya estos lo habrán dicho, pero tengo que repetirlo, por lo menos a nivel regulatorio, recordad que tenemos completamente prohibido subir datos identificables del estudiante a cualquier herramienta de generativa, a cualquiera, da igual, no hay excepción, ¿vale? Ninguna herramienta, llámese Cloud, llámese Gemini o llámese la que sea, en plataformas de terceros, no podemos subir los trabajos de nuestros estudiantes sin anonimizar, ¿vale? Tenemos que, en esos casos, a nivel de empresa, por ejemplo, tenemos que ver siempre, a nivel de universidad, perdón, tenemos que ver qué hacen con la información, retención del proveedor. Entonces, por ejemplo, si la universidad X quiere trabajar con Google, debe obligar a Google de que esos datos que suban sus docentes, pues estén en España o estén en una región que la ley de protección de datos permita custodiar y no sean datos que salgan de la zona euro, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas existen. Y luego, a nivel docente, pues tenemos que documentar cómo la usamos. Aquí creo que a partir del año que viene ya se hablan de pilotos que van a auditar la tarea de los docentes que ya han incorporado la IA en el aula. Es decir, van a comenzar a preguntarle a los docentes cómo están usando la IA en el aula. Pero previamente las universidades lo que están es preparando cursos para que el docente sepa cómo involucrar la IA en el aula. ¿Vale? Bueno, ahí va un poco el panorama que estamos viendo hasta ahora. Yo os cuento dos grandes temas, dos grandes dolores de cabeza que nos surgen con todo esto. Sabemos que como profesores el principal cuello de botella que tenemos es el tiempo. Tenemos cualquier cosa menos tiempo. Y cuando se trata de corregir, menos. No hay tiempo para corregir. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto podemos optimizar, ¿no? Esa capacidad que tenemos de evaluar, de personalizar? No sé si os pasaba hace años, bueno, siempre se ha hablado de la personalización de la evaluación, ¿no? Que esa evaluación que hacen los docentes pues, sea personalizada, pero claro, luego vas a un aula y en un aula tienes a 100 estudiantes y ¿a qué hora vas a personalizar? ¿De qué manera se hace eso? Eso es muy complicado. Eso por parte nuestra. Por parte nuestra, el principal cuello de botella es la evaluación, ¿vale? Los tiempos de evaluación no son justos y ahí ya vamos alcanzado el tiempo. Y claro, eso en contraprestación luego está en que si los estudiantes de verdad están utilizando este tipo de herramientas para generar sus entregables, pues ya incluso la misma gente de Microsoft
ya reconoce que estamos ante un escenario en el que la capacidad de comprensión, de análisis, de síntesis, se está reduciendo notoriamente y con las nuevas generaciones es peor el tema. Y ya no hablo más porque nos metemos en un pegado bastante complicado. Entonces, ¿hasta qué punto el uso de la IA generativa? Pues sí, empodera, pero ¿qué habilidades se pierden a nivel de persona, ¿no? Y luego, cuando usamos la IA para mejorar el pensamiento crítico, ¿os acordáis del problema del hoja en blanco, no? No sabíamos por dónde empezar. Hoy ya no existe el problema de la hoja en blanco. Hoy ya cogemos a ChatGPT, le preguntamos cualquier cosa y empezamos. Y si tengo un problema médico, a ChatGPT ya, o sea, no, ya no hay el problema de la hoja en blanco. Pero bueno, ¿hasta qué punto vamos a delegar realmente nuestra labor docente a este tipo de herramientas? ¿Por qué? Porque hay que sentarnos y ver de qué forma construimos herramientas para hacer análisis, evaluación y reflexión. Es decir, necesitamos incluir el pensamiento crítico, porque hay que obligar al estudiante de que ese pensamiento crítico aún exista dentro de lo que es la evaluación. ¿Eso qué significa? Todo este rollo para deciros que aquí tenemos completamente prohibido fiarnos de cualquier cosa que entregue el estudiante. Hay que definir una estrategia en la que si el estudiante hace una entrega de X trabajo, tiene que haber una evaluación humana. El problema es, volvíamos a lo que os contaba al principio, ¿a qué hora? No tengo tiempo para hacer esa evaluación humana. ¿A qué hora me siento yo con 100 estudiantes a confirmar que efectivamente el trabajo lo ha hecho él? Pero bueno, aquí de momento hoy nos piden comprobar que estos trabajos tienen un sentido crítico y aparecemos nosotros. ¿El tiempo de dónde lo vamos a sacar? No lo sé, pero ahora yo os contaré cosillas de cómo estamos haciendo todo este tipo de cosas. ¿Qué proponemos como punto de partida en estos cursos que hacemos a nivel docente, a nivel de universidad, a nivel de instituto incluso? Identificar tareas que sean mecánicas. Primer punto, suena fácil, ¿no? Pero bueno, es lo primero que recomendamos. Vamos a identificar las tareas mecánicas o de bajo valor cognitivo. Comprobaciones, verificaciones de las entregas. Y era lo que os contaba antes de los TFM. Tenemos muchos verificadores de tareas que no tiene sentido que el profesor esté perdiendo el tiempo con ellas. Si la estructura del TFM es la que es, si la plantilla lleva el título, no lleva. Eso vamos a dejárselo todo a la IA. ¿Por qué? Porque al final son comprobaciones muy mecánicas que sí tiene sentido que haya algo que me ayude y me diga en qué estado más o menos está el documento. Más formal. Para ejemplo, enamorarse de la IA. Proteger las tareas donde el aprendizaje del estudiante ocurre. Entonces, aquí una de las cosas que se recomienda es que pensemos que parte de la evaluación tiene sentido que ya no derivemos a la IA. Y luego, de alguna forma, cómo podemos diseñar evidencias que justifiquen que el estudiante hizo lo que tenía que hacer. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos tres cosas que hacer. Delegar, vamos a delegar aquellas tareas que sean mecánicas. Vamos a reservar nuestro tiempo a aquellas tareas donde seamos necesarios como docentes y vamos a recoger evidencia que nos demuestre que efectivamente el estudiante ha hecho el trabajo que tenía que hacer y ha aprendido lo que esperábamos que aprendiese de la evaluación. Estas son las tres cosas que en principio deberíamos cumplir en el aula. Y fijaros, cuando hablamos de delegar, estamos metiendo a la IA en la ecuación. La IA ya aparece en este circuito. No está fuera, ya aparece. El año pasado nos preguntábamos, ¿debo usar la IA? Este año ya no es una pregunta, es ¿dónde la uso? ¿Dónde la meto en el circuito? ¿Qué le delego a la IA? ¿Vale? Y es un poco lo que os voy a contar a nivel metodológico. Todo esto suena muy bien cuando los docentes tienen cierta familiaridad con las nuevas tecnologías, con las tecnologías. Hay asignaturas en donde el uso asiduo del ordenador pues no está tan presente, ¿no? Hay profesores que todavía manejan, pues eso, hay mucha teoría, hay mucho tema de matemáticas, aunque hay muchas herramientas hoy tecnológicas, creo que eso intento ser lo más claro posible con el hecho de que no todas las asignaturas van de la mano de las nuevas tecnologías. Entonces hay que ver cómo ayudar a estos docentes
que están más lejos de lo que son este tipo de herramientas, hacer ese ejercicio de en qué punto aparece la IA en la ecuación. Ahora mismo lo que se está haciendo aquí en este lado del mundo es talleres para trabajar con respecto a las herramientas, un taller de ChatGPT, un taller de Gemini, un taller de no sé qué, que el docente conozca todo lo que hay y sin entrar en demasiada profundidad. Hacer ejercicios con el docente para que él mismo identifique en qué parte del proceso educativo tiene sentido que para él y su asignatura aparezca la IA. ¿Vale? Definir un guión, una vez que el profesor, y lo que vamos haciendo es armando equipos de apoyo, armamos unos equipos de apoyo y se construyen talleres, luego los profes nunca tienen tiempo para venir a los talleres, esto también hay que decirlo. Pero bueno, los docentes que vienen preocupados de sus aulas vienen con el programa de su asignatura y con ese docente lo que vamos haciendo es trabajando un poco, bueno, vemos el programa y con él vamos intentando, que no somos expertos, vamos intentando ayudarle en dónde tiene sentido que aparezca la IA. Y el docente va haciendo una reflexión sobre, oye, yo cuando empiezo la asignatura hago tal cosa, presento la asignatura así, utilizo vídeos de aquí, él pone todo sobre la mesa. Y con esa foto comenzamos a pensar en un guión que les sirva a él para adaptar esas herramientas. Cuando él, con ese guión, lo que hacemos es básicamente decirle, pues mira, Luz Helena, en la presentación te recomiendo tal herramienta. Es gratuita, no cuesta, y mira, eso que tú haces allí, esta herramienta te lo hace automáticamente. Tú le das el tema y te hace tal cosa. Temas de vídeo, mira, tienes esta otra, y es un poco el ejercicio que se están haciendo en las universidades ahora mismo. Ya os digo que son experiencias, no significa que sea la voz bendita de cómo deben hacerse las cosas, mucho menos. Luego lo que hacemos es iterar con los docentes este tipo de cosas. Hay asignaturas en las que desafortunadamente la IA en la primera iteración solo aparece para ayudar al docente a presentar los contenidos. Y no pasa nada, es totalmente válido. Luego tenemos asignaturas en donde, espera, es que ya necesito que la IA esté en la evaluación. O porque hay un volumen alto de estudiantes o por la razón que sea. Pero se itera en la asignatura. Así el profe no va solo y siempre desde ese apoyo lo que busca es que él conozca herramientas rápidas. Oye, que el profe está acostumbrado a hacer quiz, le gusta hacer test, pero de estos test en donde, oye, hay cierta flexibilidad. Acaba la clase. Teníamos un profesor en el área de humanidades que decía, yo cuando acabo la clase siempre dejo un test. Quiero hacer un test de unas 3, 4 preguntas. Y hay una herramienta de IA, la que anónimo, eso automático, yo le doy la temática, le doy el párrafo, el texto que quiero y él me genera un test de 5 preguntas, 10 preguntas, las que sean. Automáticamente el estudiante se conecta, hace el test, yo recojo el feedback y ya está. Entonces ya el docente no tiene que preparar el test. Lo hace, se lo delega una herramienta de forma anónima. Si le pide a los estudiantes que usen un código, el acrónimo de su nombre, alguna cosa así para que no se identifiquen directamente y con eso trabajan. ¿Vale? Entonces es un poco la tarea, identificar dónde el docente, en qué parte de la ecuación tiene sentido que aparezcan ciertas herramientas para apoyar al docente. ¿Vale? Es lo que os comentaba, los docentes llegan y lo hacemos todos, vamos contando, oye, la presentación de los contenidos, perfecto, esa es la primera tarea que yo hago. En la primera clase yo presento mis contenidos, vale, genial. Retos, defino una serie de retos que voy a usar a lo largo de la semana o en el mes o en todo el curso. Lecturas, quisiera generar lecturas cortas, fomentar retos, en fin, él nos cuenta todo este panorama y con este panorama vamos identificando qué posible herramienta de ella tiene sentido que aparezca en estos puntos. No tiene que aparecer en todo el circuito. Que aparezca en 2 puntos del circuito y ya poco a poco el profesor se va involucrando en este tipo de nuevas tecnologías. Esto funciona bien, sobre todo en asignaturas que no van de la mano del ordenador, que no van de la mano de las nuevas tecnologías. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Estamos proponiendo un feedback que llamamos de 3 capas. Ese feedback de 3 capas se centra en 3 cosas. La primera capa es la máquina, lo que os contaba. Aspectos mecánicos, rúbrica básica, retroalimentación estructural y formativa. Es decir, lo que sí le puedo, de alguna forma, pedir a la máquina. Y hay que identificarlo.
¿vale? ¿Qué aspectos, qué parte de mi feedback le puedo pedir a la máquina? Le puedo pedir a un ordenador que lo haga. Luego tenemos una capa 2 que llamamos híbrida, en la que, aunque la IA propone, el profesor dispone, ¿vale? Entonces el docente tiene que revisar, editar y dar por suyo, firmar, ya no llamamos firmar aquí, dar por suyo lo que sea que ha generado en esa capa máquina y lo que él como profesor pues imprime sobre esa salida, ¿vale? Y ahí ya mete, es una tarea síncrona, ya mete criterios compartidos, ya mete cobertura, si cumple las competencias que quiere cubrir. Y luego tenemos una tercera capa que ya es más humana, ¿no? Que es, vale, ¿cómo confirmamos que haber metido la IA en la ecuación pues no desvirtúa lo que es la evaluación? Entonces ya aquí ya hay profesores que proponen mentorías, orientación, evaluación sumativa, conversación a juicio profesional. Herramientas que ya siguen siendo humanas, porque como profesores no vamos a ser reemplazados por la IA. El humano, seguimos ahí en medio del bucle. ¿Cómo hacemos esto? Estas tres capas básicamente lo que nos van a permitir es automatizar. Tenemos que automatizar ciertas tareas sin miedo, porque a veces nos da miedo, no sé si os pasa a vosotros, pero al principio pensar en escoger un GPT que le digamos que haga cierta tarea, pues parece, tenemos ahí como la duda, como el temor de lo estoy haciendo bien. No pasa nada. Nosotros, por lo menos la experiencia que tenemos es considerar, sí, vamos a intentar automatizar ciertas tareas. Marta, la tenéis vosotros, tenéis la presentación en el campus, la podéis descargar vosotros y tenerla allí, la vais a ver mucho mejor que aquí es que si yo la reduzco, vosotros la veis mejor, pero yo la veo peor. Vale. Esto, a ver si consigo que sea un pelín mejor. Vamos a verla así. Se va a ver más chiquitita, pero bueno. Entonces, lo que os comentaba, ¿cómo lo hacemos? Automatizar. Vamos a intentar automatizar este tipo de tareas, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, toda la parte de errores, cosas más formales, ortografía, citas, formatos, sintaxis de código, en el caso de las asignaturas de programación, verificación de cumplimiento. Una cosa que automatizamos es comprobar si una entrega se ajusta a la rúbrica que hemos definido. Y eso no es evaluación. Eso es simplemente coger la rúbrica y ver si los criterios que aparecen ahí se aplican en el trabajo. ¿Dónde se aplican y dónde no? Eso no se lo trasladamos al estudiante aún. Eso es solamente para el docente. Entonces, fijaros eso. Verificación de que la rúbrica está en el trabajo que entrega el estudiante. Si cumple o no cumple. Resumen estructurado del entregable del estudiante. Es decir, hay una herramienta que se lee el trabajo del estudiante y le genera un resumen al profesor. Para que el profesor le vea el resumen y tenga una idea de qué se va a encontrar en el documento. Sugerencias de mejoras superficiales. Esto también lo hacemos. Es decir, le pedimos con determinadas instrucciones a que nos genere qué recomendación como experto, ¿vale? Asumiendo que la IA, en el caso del modelo de lenguaje, tiene un rol de experto, ¿qué recomendación hay? Y en base a esa información ya es el docente el que cruza toda esta información que vamos generando y él va. Aquí, esto tiene truco, y ahora os contaré el truco. Sugerencias de mejoras superficiales. Generación de explicaciones alternativas del mismo concepto. Esto es una cosa que se está usando mucho. Cuando, por ejemplo, cuando al estudiante se le piden ensayos o preguntas de desarrollo y todo este tipo de cosas, una de las cosas que se está haciendo muchísimo ahora es evaluar las respuestas de los estudiantes aplicando puntos de vista. Y es un poco lo que hacemos los humanos, ¿no? Vemos el argumento que da una persona y miramos intentamos, como seres humanos, intentamos ver ese argumento desde diferentes puntos de vista. Si yo no hago ese enfoque y le pido a la IA que haga la revisión del trabajo, la IA lo que va a hacer es buscar concretamente o enfáticamente si el desarrollo que ha hecho el estudiante cumple o no cumple con lo que se esperaba de su respuesta. Con esta visión de buscando explicaciones alternativas, lo que hace es que se analizan esas respuestas abiertas desde diferentes puntos de vista. Es como si al docente algo nos dijese, mira, este estudiante ha respondido que la biología es algo importante para los ecosistemas y para la naturaleza. Y esta respuesta que está dando está bien desde este punto de vista. Pero si lo miramos desde otro punto, ¿me seguís? Es un poco el ejercicio
que se intenta hacer con todo esto. ¿Para qué? Para que los profesores, de alguna forma, pues, oye, y también dependerá, habrán asignaturas en donde la evaluación es específica, las competencias están claras, pero luego hay asignaturas en donde este tipo de libertad, como llamo yo, se permite, ¿no? Cómo evaluar la respuesta del estudiante de diferentes perspectivas. ¿Para qué están sirviendo las perspectivas? Para detectar el uso de la IA. Porque cuando es muy mecánico o cuando son puntos de vista muy repetitivos, que es lo que le pasa a la IA, es fácilmente, bueno, fácilmente, para entenderme, se puede identificar cuando en un conjunto de trabajos que suben los estudiantes coinciden los puntos de vista. Como si el que hubiese respondido eso fuese la misma persona pensando con el mismo enfoque. ¿Vale? Y eso hoy en algunos escenarios se está usando para detectar conjuntos de trabajo que parece que los ha respondido alguien pensando en lo mismo. ¿Vale? Ahí por ahí ya os contaré cosillas en la próxima sesión. Exactamente, Zenit. Ya no solamente el mismo error, sino el enfoque. ¿En qué se supone que está pensando el estudiante cuando responde? Si tengo uno solo, no tengo mucha evidencia. Pero si tengo las 20 entregas, 30 entregas, sí que puedo analizar por perspectiva y ver cuál es la perspectiva más común. Resulta que las IAs suelen tener perspectivas muy monótonas. Es decir, como los estudiantes no iteran con la IA, es decir, y esto no sé, como docente no sé si os pasa, pero no llegamos y le pedimos a la IA y lo primero que nos da es lo que usamos. No, yo por lo menos antes de usar cualquier cosa de la IA tengo un debate con ella, tengo que hacerle como 10 y 15 preguntas antes de que lo que me dé para mí tenga sentido. Primero yo debato con ella. Y soy de los que pelea con ella y les digo, no, pero tú, no, esto no es lo que te estoy pidiendo. ¿Y tú por qué me estás dando la... Tengo un debate de cómo sabemos que los estudiantes no suelen tener ese debate. Resulta que la manera que tienen en las IAs de responder siempre es muy monótona. Quizás monótona no es la palabra, pero es como si usaran una perspectiva muy parecida. Y desde ese punto de vista, sí que podemos, si tenemos muchos trabajos, sí que podemos identificar ese patrón de perspectiva. Es un ejercicio interesante que está arrojando buenos resultados, pero ya os digo que es experimental. Dice Marta, soy médico y le pongo casos de pacientes, todos ellos me colocan lo mismo. Eso es exactamente, Marta, correcto. Entonces, cuando tenemos muchos trabajos, una cosa que se suele hacer es eso. Hay unos prompts específicos en donde se analizan las respuestas desde diferentes perspectivas. Si en 20, 30 trabajos las perspectivas son similares, eso no lo ha podido hacer un estudiante. Porque es como si estuviese respondiendo a las mismas personas usando diferentes palabras. A veces las palabras son muy parecidas, porque están usando la misma herramienta, la misma IA. Entonces es más fácil detectar a qué estudiantes tengo que llamar para hacer la evaluación oral, el control, etc. ¿Me seguís? Con estudiantes donde no tenga mucha evidencia, como no tengo el tiempo para evaluarlos a todos, pues pensamos y de alguna forma hacemos un muestreo y decimos, oye, mira, tengo riesgos en estos 20, que veo que aquí la cosa patina. ¿Vale? La producción de variantes de un ejercicio con la misma dificultad, esto es una cosa también, pero esto también depende también en el punto en el que estemos dentro de la evaluación, en fin, no generar un único ejercicio con un único enfoque, sino al revés, generar un ejercicio con múltiples alternativas. Y esto en programación, en asignaturas de programación, tiene mucho más sentido. Tiene sus riesgos. Ya después de tanta cháchara, yo os voy a contar un poquito esto, cómo lo aplicamos, ¿vale? Voy a dejar de compartir la presentación y vamos a ver un poquito ya manos en harina. Este me presentó que las 30 estudiantes de 25 tenían similitud en los contenidos de los trabajos evaluativos. María, eso es María, exacto. Por ahí van los tiros. Pero María, claro, piensa y corrígeme si me equivoco. No sé si en tu caso te has tenido que leer los 20 trabajos o los 25 trabajos. El problema es ese, que si te lo has tenido que leer tú, tenemos un problema. Pues claro, al final volvemos a lo mismo. Tendrás que dedicar el tiempo que no tienes a revisar la IA y ver que también lo hizo la IA. Entonces, ¿cómo optimizamos esa parte? Y es lo que se propone un poco en todo esto. Mentira, 3 horas de calificar. Es lo que se propone un poco con todo esto. Esto que os comentábamos. ¿Qué le podemos delegar?
si la similitud de trabajo. Eva, sí, sí, lo hay, lo hay. Hay formas de, hay PROM, eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Hay PROM que analizan los trabajos desde puntos de vista. La próxima sesión haremos un ejercicio de eso. No tiene sentido si tengo 2 o 3 trabajos. Si tengo poquitos trabajos, eso no me va a servir para nada. Pero si tengo 30, 40, 50, este tipo de herramientas sí que me van a ayudar, porque lo que voy a buscar es coincidencias en masa. No en 1 y 2. En 1 y 2 es muy difícil hablar de coincidencias. Pero en nuestros casos, que tenemos más de 100 estudiantes, esto sí que intentamos mirarlo por esa línea. A ver, cosillas. Si os parece, dejamos la teoría un poquito aplacada y vamos a ir viendo cosillas interesantes. Os iré pasando enlaces y os iré contando experimentos que se han ido haciendo con diferentes enfoques. Esto que hablamos de máquina, esto que hablamos de híbrido y esto que hablamos de humana. Lo que pasa es que hoy solo nos va a dar tiempo a hablar de máquina y ya en la próxima sesión hablamos de cómo aparezco yo como profe. Pero hoy hablaremos de máquina. ¿Qué experimentos hay? Experimento número 1. Os voy a compartir un enlace, voy a compartir pantalla, dejo esto, vamos a dejar esto, uso compartido, pantalla, ventana, toda la pantalla, creo que sí está la pantalla. Bueno, perfecto. Vale, esperad, y esto está en web. Ay, hombre, espera que tengo que sacar esto de aquí porque si no, no voy a poder ver vuestros mensajes. Y toman las fotos de... Jorge, sí, claro, Jorge, distribución de probabilidades, contestan con pruebas. Sí, uno da un tema específico, estos dando distribución de probabilidad. José, sí, José, perdona, Jorge no, José. Ahora hay herramientas para hacer muchas cosas muy curiosas. Vale, primera cosilla. A nivel de generación de contenidos rápidos, yo quiero presentaros esta primera herramienta. Confirmadme que podéis ver Campus, que estáis viendo mi pantalla. ¿Vale? Vale, primera herramienta, vamos a echarle un vistazo a esta herramienta. Yo me voy a salir de lo convencional, no voy a hablar de las típicas herramientas que ya os han estado repitiendo una y otra vez. Vamos a ver qué hay aparte de todo eso. Vale, una de las cosas que tiene sentido de pronto en el aula trabajar es, si no tenemos tiempo, es pues la generación de esto que veíamos antes, ¿no? Cuando hablábamos de, aquí, cuando hablábamos de, por acá, cuando hablábamos de retos, de quizzes, de test rápidos, pues una alternativa que tenemos para trabajar con este tipo de actividades es la generación de talleres en tiempo de ejecución. Imagina, por ejemplo, que queremos en alguna asignatura, queremos hablar sobre estructura ósea, vamos a hacerle un de pie, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a conseguir, supongamos que tenemos un texto en el que de alguna forma queremos evaluar un contenido que tenemos, ¿vale? Podemos tomar todo ese contenido, voy a llevar toda esta parte textual que está aquí, no me llevo las imágenes, solo me llevo el texto, y vamos a usar todo este contenido para generarnos un test en clase de manera rápida. Vale, esto lo vamos a dejar un poco así, no lo vamos a limpiar mucho. Lo suyo es que usemos un texto más limpio para ellos, pero bueno, supongamos que esta es la información que vamos a usar para el test. En herramientas como esta, podemos llegar a crearnos un test rápido, ¿vale? Si entramos a esta herramienta, podemos crearnos un test rápido y le podemos decir, oye, pues necesito 5 preguntas, necesito opción múltiple, el nivel en el que estamos y vamos a hablar para universidad, para colegio, en fin. Definimos un poco las características de nuestro test, vamos a decir que esto va para la universidad, el idioma en el que queremos nuestro test y vamos a darle el material con el que queremos que trabaje. Jorge, es gratis, Jorge, es gratis. Es verdad que no me deja hacer, está la versión de pago que me deja hacer de todo,
y guardo mis test y cojo las notas y hago mil cosas. Pero la parte gratuita, yo todos los días me genero un test de esto antes de acabar la clase, lo lanzo, recojo la nota, fin, no lo vuelvo a mirar más. ¿Vale? Aquí básicamente lo que hacemos es darle un poquito de contenido para que él arroje o genere ese test. ¿Vale? De esta manera, si yo quisiera si quisiera un libro o alguna cosa, ya tengo que pagarles. Estos señores tienen que vivir de algo, ¿no? Entonces, en este caso, fijaros que podemos construirnos Conquer, eso es, se llama Conquer, sí. Podemos construirnos una base de test, generamos el test. Aquí deberíamos depurar un poquito más el texto y ya está. Con esto ya básicamente tenemos un test muy rápido que nos sirve para cerrar una clase, ¿vale? Esto es una tarea mecánica. Esa parte mecánica, esa fase 1 que os decía de, oye, ¿qué herramientas tengo para lo rápido? Evaluar rápido, ver si están despiertos en el aula, si no se han dormido. Claudia, no. Si quieres la de pago, sí. Pero la gratis, coges el texto y lo dejas. ¿Por qué este tipo de herramientas consideramos que están más pensados para la rapidez? Porque si os fijáis, si el estudiante entra al test, el estudiante puede hacer lectura de lo que va a responder. ¿Me seguís? No estoy evaluando al estudiante, no le estoy diciendo que se sepa esto de memoria. No quiero saber si ha estado conmigo durante la clase y si ha aprendido. No, aquí tiene la lectura que debe hacer. Entonces, si me ha prestado atención en clase, pues, oye, marcará la opción que salga de allí. Pero si no ha estado conmigo en clase, pues aquí tendrá el texto de donde va a salir la pregunta que él va a resolver. Entonces, fijaros, es una tarea mecánica. Aquí quizás no evaluamos. Aquí lo que hacemos es mantener despierto al estudiante, al menos en la clase. Una opción, una alternativa que tenemos como herramienta particular para, oye, rápido, test en el aula antes de irme, que el estudiante pase por aquí y me deje su feedback. Ya lo siguiente es lo que siempre hacemos. Podemos hacer un preview, podemos compartirlo. El estudiante lo vería de esta forma. Aquí está el texto que él tiene que leer. ¿Vale? Tiene que leerlo. Comprensión de lectura. Responde y cuando ya estamos seguros de que el taller está ok, aquí básicamente les compartimos el link QR o lo que sea, lo que queramos usar, y de esa manera ellos participan. Si así les pido que usen algún acrónimo o alguna forma de identificarse, exactamente CENIT, eso es. Recordad, estamos viendo qué herramientas tengo para delegarle a la IA ciertas tareas. Una de ellas es presencia en el aula, actividad en el aula, test en el aula, pretest, como dice CENIT, como lo queramos enfocar. ¿Qué sería interesante? Que nos quedemos con la respuesta de los estudiantes. Y me arroja algo. Sí, correcto, Blanca. Sí. Cuando acabas, cuando se responden todos los tests, tú puedes venir aquí, perdona, aquí. ¿Ves? Yo aquí tengo mis tests, estos son los míos. Aquí tengo este, por ejemplo, este que era de 98 estudiantes, una clase que tenía 98 ahí, no sabía qué hacer con ellos en el aula. Y venga. Entonces yo puedo entrar y ver los resultados que tienen cada uno de ellos. Estas preguntas tipo test quizás no son las más acertadas, pero imaginad que ponemos preguntas de desarrollo, preguntas abiertas para que el estudiante escriba un poquito, porque queremos saber cómo narices está pensando el estudiante, ¿no? Entonces, estas respuestas las podemos coger, tomar todas, nos lo llevamos como feedback de lo que ha hecho el estudiante en el aula. ¿Me seguís? Me llevo esto que ha respondido el estudiante, me lo llevo como fichero de texto y me lo guardo. Ya veremos qué herramientas hay más adelante para analizar lo que el estudiante ha hecho conmigo en el aula. ¿Cómo ahorro tiempo yo para que algo lea por mí eso que han escrito estos estudiantes de ahí? Vamos a ir mirando. Pero ahora de momento una herramienta interesante que podemos usar de forma gratuita. Si alguno la paga, genial, pero no estoy promoviendo, no hay que pagar. Yo no la pago, nunca la he pagado y la llevo usando 2 años. Donde puedo generar test que luego recojo y me sirve para feedback. No os estoy mostrando herramientas para que veáis qué bonita la IA. Mira que no.
Estamos viendo herramientas que nos ayuden a recoger la interacción del estudiante en el aula. ¿Me seguís? Estamos viendo cómo usamos herramientas de este tipo para quedarme con lo que el estudiante está haciendo en el aula. ¿Vale? Número 2. Os voy a compartir un proyectito. Esto es un proyecto europeo. Esto es público, lo podemos compartir. ¿Vale? Estamos trabajando con varias universidades. Hay 2 universidades en Turquía y hay 2 aquí en España. Y teníamos un problema. No sé si hay profesores de informática en el curso. Hay profesores en el ámbito de la informática, computación. Tenemos profes de computación, del Meida, Vale, Valeria. Perfecto. Seguramente a vosotros os sonará. En el área de la informática tenemos asignaturas interesantes, densas, duras de roer, como digo yo. Tenemos asignaturas, hay una que se llama Ingeniería del Software, os acordaréis. Bueno, Ciencias Ambientales también tiene lo suyo. Meida, Valeria, Ingeniería del Software 1, Ingeniería del Software 2. Un problema que teníamos recurrente en asignaturas en donde lo típico es que el estudiante no participe, la lleve fatal. Pues oye, ¿qué experimentos hay desde el ámbito de la IA que tengan sentido llevar al aula? ¿Vale? Y de esto va este proyecto. Una de las cosas que queríamos era enseñar estándares, las famosas ISOs que usamos para el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Hoy ocurre una cosa muy curiosa y es que uno va a las empresas y pregunta a los desarrolladores de software de hoy en día qué estándares ISO utilizan y por lo general ninguno sabe decir qué estándar ISO utilizan. Programan y ya está. Entonces, claro, eso a nivel industrial pues es un problema, ¿no? Y como universidad en este proyecto es un Erasmus Plus, que subvenciona Europa, esto es con fondo europeo, pues proponíamos, Turquía proponía una alternativa y ellos cogieron la IA y dijeron, mira, la mejor manera de saber si el estudiante aprende o no aprende los estándares es esta, hicieron su propuesta. Y nosotros nos metimos más por el ámbito de la generación dinámica de contenidos. ¿Cómo generamos contenido dinámico de evaluación en tiempo real? No que el profe tenga que estar ahí 3 semanas preparándose el taller, no. ¿Cómo lo hace el profe en 0, y una de las cosas que proponíamos era este conjunto de herramientas que veis aquí. Yo os voy a compartir el enlace. ¿Vale? Es un repositorio abierto. Está en mi cuenta, pero es un repositorio abierto. Confirmadme, por favor, que lo veis, que veis justamente la misma pantalla que yo. Perfecto, la ven, creo que sí. ¿Vale? Y aquí hay varios experimentos. Si tenéis tiempo, algunos funcionan, otros se me han apagado los servidores, pero la mayoría están en máquinas locales. Si alguno quiere más información, que me escriba, le contamos todos los araos que hay. Esto está abierto para que todo el mundo lo vea. Voy a comenzar con los GPTs. Una de las cosas que construimos fue en el tema de estándares, GPTs que nos ayudasen a preparar el examen, ¿vale? Este es un GPT, voy a entrar a este. Si entro a este, esto es un GPT gratuito, no tengo por qué pagar, ¿vale? Si vosotros no tenéis ChatGPT de pago, no pasa nada, lo podéis usar, ya alguien lo paga, lo pagamos en la universidad. Y yo puedo llegar y decir, oye, pues mira, me interesa crear un examen del estándar 9241, ¿vale? Para toda la parte de interacción con la máquina, con el ordenador, ¿vale? Y sin más preámbulos, pues a esto creo que lo va a hacer por defecto en inglés, pero bueno, esto ahora está programado para que él, con ciertas pautas que ya le hemos dado a través de esa experimentación en el aula, de qué es lo que esperamos que haya en una evaluación, todo esto está, lo tenemos a nivel de prompt, a nivel de template, para que nos genere el examen para el docente, ¿vale? No son exámenes de convocatorias oficiales, son más bien exámenes pensados para la parcialidad, es decir, pruebas parciales, pruebas intermedias, para ese tipo de pruebas, no para convocatorias oficiales. Las convocatorias oficiales, esos exámenes los genera el docente. Pero en estas pruebas que son intermedias, de temas específicos, de temas críticos, sí que hemos construido herramientas que hacen un poco esta labor. ¿Vale? Nos genera un número de preguntas de un tipo, nos genera otro número de preguntas de otro tipo, pero sobre todo esto que os contaba.
Al profesor se le da ya ciertos recursos para que sepa qué esperar de este tipo. Es verdad que este ejercicio en concreto hace falta lo de las perspectivas. Aquí no implementamos las perspectivas. Aquí lo era una respuesta tipo. ¿Cuál era la respuesta tipo que podía esperar el docente? ¿Vale? Y de esta manera construíamos un poco un escenario de evaluación. ¿Qué hace el docente? El docente toma esto, si está de acuerdo, revisa las preguntas, si está de acuerdo, construye la herramienta, construye el examen. Por fuera de esto, si el profe está de acuerdo, él copia la URL esta. Esto ya siento no poderlo mostrar, pero son herramientas que hay internas en la universidad. El profe copia la URL, si a él le gusta este examen, lo manda a una aplicación, y esa aplicación le genera el examen en Word, bonito y ya con su, para imprimir y ya está. O sea, toda esa parte de automatismo se hace con inteligencia artificial. Pero el profe es el primero que hace el control de la evaluación de lo que está haciendo. ¿Cómo se hace este tipo de cosas? Pues bien, justamente esto es lo que se conoce como GPT. Lo hablábamos al principio, algunos me decían que ya lo conocéis, no voy a tardar mucho en esta parte. Un GPT es una herramienta en la que yo le digo qué quiero que haga. ¿Vale? Lo que pasa es que para hacer esto necesito la versión de pago. Ahí está ya la parte negativa. Con ChatGPT, esto es de pago, ¿vale? Pero yo os cuento de qué va y ahora veremos qué alternativas hay con versiones gratuitas. Que es igual, funcionan muy parecido. Entonces, fijaros. Es como, correcto, Marcela. Sí, eso es. Es una tarea, es una tarea. Lo que pasa es que el concepto de la gente va un poquito más allá. Esto es una tarea, realmente esto es una tarea. Acceso. Joana, para esto, aquí en España creo que son 20 euros, algo así. No sé cuánto será en Latinoamérica. Pero olvídate de pagar. De momento no pienses en pagar. Vamos a ver qué opciones hay. Porque esta no es la única forma de hacerlo. Hay otras formas de hacer estas cosas. ¿Vale? Entonces, fijaros. Aquí yo tengo mi prom. Y aquí no me he puesto yo a hacer un máster para saber qué prom. No. Con los profesores nos hemos sentado y hemos pensado en qué queremos evaluar, de qué manera queremos evaluar, las características del examen, el prom, el famoso prom, lo que ponemos aquí, ¿vale? Definimos, podemos subir ficheros, podemos cargar los ficheros que consideremos relevantes como base de conocimiento, de contexto, y esto es lo que va a usar el GPT para construir el examen. No se inventa el conocimiento. Bueno, intentamos que no se invente el conocimiento. Como estas herramientas no las controlamos nosotros, sino que son de su padre y de su madre, pues aquí siempre hay opción de cometer errores. Por eso la validación humana, capa 3, no podemos saltárnosla en ningún momento. Pero bueno, esto es un poco las opciones que yo tengo para crear, en este caso, un GPT que haga lo que yo le diga. Aquí están las instrucciones que yo le doy, lo que quiero que haga. Y esto es importante, las políticas de restricción, qué no quiero que haga, se lo tengo que decir, y qué espero que haga con la interacción del usuario. ¿Vale? El usuario puede interactuar y pedirle, oye, quiero el examen en español, quiero el examen en inglés. Oye, genera 12 preguntas por defecto, pero si el usuario te pide 10, adáptalo. Ya es lo que consideremos. El topic, de dónde va a sacar el topic y de dónde va a sacar el conocimiento. Y el conocimiento, en este caso, es este PDF que está aquí. ¿A quién le queda la validación humana? Al profesor. Una vez que el profesor ya tiene el examen construido, repito, él nos envía este enlace, este tal cual que está aquí, lo copia, nos lo envía, y lo que hacemos es que buscamos en el chat la última generación, y con la última generación lo convertimos en Word, y si lo pide, se manda a imprimir incluso, y ya se imprime todo. Entonces, toda esa parte se va resolviendo, mecánica. Por un lado. Por otra parte, siguiendo con la rutina de GPT, otra cosa que hicimos fue cómo preparamos a los estudiantes para hacer entrevistas de trabajo. Tenemos estudiantes entre tercer y cuarto curso, ya a punto de acabar la carrera, y quizás, por ejemplo, en las asignaturas de proyectos, en el ámbito de la ciencia de la computación, tenemos asignaturas de proyectos en donde ya nos interesa ver al estudiante defendiendo un proyecto.
Y lo que hacemos es, y una de las cosas que propusimos fue a través de varios talleres con estas universidades que os decíamos, recogimos feedback para construir este GPT. ¿Qué hace este GPT? Pone en situación a un estudiante. ¿Vale? Entonces le puedo decir bueno, que yo soy el estudiante y el estudiante le pide el idioma en el que va a trabajar con él y le pide la herramienta. La herramienta ya sabe qué tipo de retos le tiene que presentar al estudiante. ¿Vale? Y ella lo que va a hacer es que me va a poner en situación, me va a contar cosas. Es como una especie de, me pone en situación y va a evaluar que también voy respondiendo yo a esas situaciones. ¿Vale? Y él me cuenta, por ejemplo, mira, propongo empezar con una reunión inicial de descubrimiento, me dice esto. Como si fueras analista en un proyecto real. Usaremos el enfoque de ingeniería de software apoyado en tal cosa y después contactaremos con las ISOs tal y tal. Mantendré el formato visual del simulador durante todo el caso. Y él me dice, oye, mira, pues te pongo en situación. La escena. La escena, tu caso es, estás en la oficina del cliente, el responsable operativo muestra un sistema fragmentado. Me cuenta una película y me dice, oye, mira, el caso inicial es una organización, necesita digitalizar. Este es el problema que tengo que resolver yo como futuro profesional. Y me va contando, tienes unos actores, vas a tener que hablar con el usuario que lo solicita, con el portal de solicitudes, con el equipo operativo, con el panel de seguimiento. Me va a contar problemas que hay dentro de esa organización, qué riesgos existen, restricciones iniciales, microtareas. Y me dice, oye, pues escríbeme 2 preguntas que harías al cliente. Imagínate que eres tú el que está en esa empresa y te están contando todo esto. Y tú como llegas de primera, que no sabes nada, ¿qué 2 preguntas le harías al cliente en función de todo lo que te han contado? ¿Vale? ¿Cómo entrarías tú en escena? ¿Qué sería lo primero que preguntes? ¿Dónde está la puerta de salida? No. ¿Qué preguntarías? ¿Vale? Entonces aquí ya el estudiante lo que hace es que comienza a interactuar con la herramienta. Le damos 10 minutos, 10, 15 minutos, y el estudiante tiene que ir respondiendo a estas microtareas. Voy a inventarme cosas. Se me ocurre preguntar si son todos los usuarios finales los que se presentan aquí. ¿Qué me ocurre? ¿Vale? Vamos a decirle eso. Y él ahora va a tener un diálogo conmigo en el que me va a ir refutando. Mira, acerté, me dice, sí, esa pregunta apunta a un punto clave, identificar si el mapa de usuarios está completo. Pregunta refinada para el cliente. Entonces ya me dice, no, mira, la pregunta que has hecho no está mal, pero yo la haría de esta manera. Los usuarios finales que hemos identificado representan a todos los perfiles que usarán el sistema. Ya me dice cómo debería ser la pregunta. Así sucesivamente, yo debería estar con esta herramienta como unos 10-15 minutos. La gracia no es que el estudiante esté con esta herramienta, que sí, que también. La gracia es que el estudiante, cuando acabe esta conversación, cuando él termine, dice, por ejemplo, versión profesional, podemos validar, ahora formula una segunda pregunta al cliente. Debe centrarse en el problema operativo. Me va dando pistas para yo no ir tan perdido. Cuando yo acabe la interacción con este tipo de herramientas, lo siguiente que debo hacer es coger la URL y subirla a una aplicación. Lo que hacemos es venir a este chat, coger todo esto aquí y sacar las respuestas que ha ido dando el estudiante. Feedback número 2. Me interesa cómo ha ido respondiendo el estudiante a la herramienta y cómo la herramienta ha ido asesorando al estudiante. ¿Vale? De momento hasta ahí. Repito, un GPT que lo que va a hacer es me va a ayudar a identificar de qué forma el estudiante interactúa en este proceso. Ya está. Y luego yo sacaré esa interacción del estudiante y ya lo usaré para lo que sea. De momento, estoy recabando la interacción del estudiante en el aula. Mecánico. Vale. Más cositas que tenemos por aquí. Bien, esto fue otra historia. Y luego teníamos un juego. Esto era un juego también donde pues es un asistente virtual creado para estudiantes de una universidad X, en donde el estudiante va a jugar con estos estándares. ¿Vale?
Imagina que no tengo ni idea. Siempre es bueno recordar el idioma y a ver qué nos propone. Y esto es otra forma de manera lúdica, jugamos en español. ¿Con cuál estándar quieres jugar hoy? Bueno, por ejemplo, imagina que quiero trabajar con el 9241 y en español. Y a ver qué me propone. La idea es esa. Por no alargar más la historia, el GPT le va a proponer una serie de retos al estudiante y lo que queremos es recoger esa interacción del estudiante. Me dice, por ejemplo, genial, activamos modo ISO tal en español. Hoy jugamos con ergonomía. Interacción persona-ordenador y usabilidad. El gimnasio donde los interfaces hacen flexiones. Bueno, aquí es un poquito irónico. Y me dice, conceptual. En ISO, bueno, me hace un test, me va pidiendo que interactúe con la herramienta. Pasado 10 minutos, una vez que yo acabe con todo esto, pasa lo mismo. El estudiante toma esta URL, la sube a una plataforma y en esa plataforma, repito, sacamos todo lo que el estudiante ha hecho en la herramienta. ¿Vale? Seguimos recogiendo feedback en el aula. Más cosas. ¿Dudas? ¿Cómo vamos hasta aquí? Sencillo, ¿no? El tema es cómo hacemos esto. Profe, no entiendo eso del ISO 92. ¿Qué es? CENIL, el ISO 9241 es un estándar que nos dice a los que nos dedicamos a la programación cómo tenemos que hacer las aplicaciones, cómo las aplicaciones tienen que interactuar con el usuario. Eso no es que uno se lo piensa y dice, yo quiero que sea verde, yo quiero que sea... No, hay estándares que nos dicen cómo tienen que ser las herramientas. Y una cosa que queremos con esto es ver si los estudiantes ese tipo de estándares los conocen, los interiorizan, los saben usar, saben referirse a ellos. Es como si mañana estuviésemos hablando de medicina y quisiéramos saber si un estudiante antes de hacer una operación controla pues, del ámbito, del contexto en el que va a estar dentro del campo clínico. Correcto, CENIT, eso es. Las guías clínicas, pues para nosotros son estos estándares. Eso es. Entonces imagínate que esto es una forma de hacer que el estudiante interactúe con las guías clínicas y tú de momento recoges qué te ha ido respondiendo el estudiante a todos esos retos que les has propuesto sobre esas guías. Simplemente eso, recogemos feedback del estudiante, cómo el estudiante ha ido interactuando con todas estas herramientas. Por ahí van los tiros. Por ejemplo, Luz Helena, eso es. Entonces, si os fijáis, es extrapolable. O sea, podemos coger esta manera de trabajo y llevárnoslo a cualquier asignatura. Lo único es que como docente, ¿a quién nos va a tocar diseñar el experimento? A nosotros, los profesores. ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿cómo se construyen? Si os muestro las tripas del GPT, aquí están las instrucciones, lo que le pedimos al GPT, son cortitas, y luego tenemos ficheros. Ahora, en este caso no hay ficheros, las instrucciones son muy cortas. Que esto pues ya trabajará con lo que sea que tenga que trabajar. ¿Vale? Más cosas. Hay otros laboratorios que se han generado en tiempo de ejecución. Por ejemplo, una de las cosas que vemos es imaginar, perdona que me lo traiga siempre al ámbito de la computación, pero es donde yo me desenvuelvo. Pero en el ámbito médico, en el ámbito clínico, sería como si simuláramos un laboratorio o una sala de operaciones y pusiésemos al estudiante, le fuésemos diciendo cosas tipo, llega un paciente con estas características, viene grave, le duele esto, le duele aquello, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Se muere? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Algo parecido a eso, pero nos lo traemos al ámbito de la computación. Fijaros, aquí tenemos un simulador que lo que hace es precisamente poner al estudiante en situación para en el ámbito sanitario. Por ejemplo, en el ámbito sanitario, imagina que al estudiante en situación, la situación es, te contratan mañana en un hospital para construir el sistema informático de ese hospital. Y vas a tener que en media hora tomar una serie de sesiones para construir ese sistema informático. Y te vas a tener que reunir con la directora del hospital, con una serie de usuarios y vas a tener que recabar información. Entonces, todo eso se le va contando al estudiante. Oye, bienvenido al simulador del Medcore. Esto no es un juego simple de clics. Aquí tomarás decisiones de ingeniería de software aplicado a estándares.
Tu objetivo es liderar el desarrollo de un sistema de gestión hospitalaria, tomando decisiones técnicas fundamentadas, gestionando, etcétera, etcétera, etcétera. Me dice dónde estoy, mira, es un sistema de decisión complejo, gracias a ti, esto va a salir adelante o no va a salir adelante, vas a trabajar con todo esto, comienza la vida. Y aquí yo como estudiante llego y digo, vale, pues tengo que hablar con la doctora María González, es la directora médica, y ella en un 70% está de acuerdo con el proyecto. A ella ese 30% restante no le termina de convencer este proyecto. Esta es la vida real nuestra. A veces vamos a un cliente en donde hay gente que no apuesta por el proyecto. Luego tengo el CTO del hospital, donde el CTO pues tampoco es que crea mucho en este proyecto. Y luego tengo a la directora administrativa, que es que tampoco da un duro por el proyecto. Están ahí que cualquier cosa mala que vean, se va y se acaba todo. Entonces, le proponemos al estudiante una serie de problemáticas. Oye, a nivel de funcionalidad, ahora mismo el proyecto está en un 65%, bien definido o definido. Usabilidad, seguridad, rendimiento. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Ponerse en situación. Tiene que empezar a decidir, bueno, vamos a definir los requisitos del sistema. ¿Vale? Y él, en esos requisitos del sistema, pues tiene que ir seleccionando cosas, tomando decisiones. Conforme vaya tomando decisiones, cada decisión que toma impacta en el precio del proyecto, en el coste, en los costes que tiene el proyecto, en la complejidad, en el tiempo, impacta todo. Esto es como, yo me imagino que será igual que en un ámbito clínico, como pinche donde no sea el paciente, aquello se me va, pues esto pasa igual. Como le dé clic a donde no es, los costes se me van, el tiempo se me va, entonces el estudiante tiene que pasar media hora en este ejercicio, todo esto se guarda, y es como si pusiésemos al estudiante en situación. La gracia de esto está en que esto se ha generado en tiempo de ejecución. El profesor lo único que ha hecho es pensar en el problema, pensar en Medcore, pensar en el hospital. ¿Me seguís? El profesor lo que hizo fue con un prompt, llegó y dijo cómo para él sería este caso de uso, qué características debería tener. La IA es la que se ha encargado de construir esta ventana que veis aquí, todo este prompt, esto lo ha generado la IA, nadie lo ha programado. El profesor lo único que ha dado es un prompt y con ese prompt se construye todo esto. Se guarda, se almacena en ficheros y luego ese feedback de todo lo que hizo el usuario en esa hora se recoge y se analiza posteriormente. Pero la gracia es esa, que el profesor lo único que nos da es un prompt y con ese prompt construimos todo este escenario. ¿Vale? Llegará un momento en que el estudiante al final esto salta y le dice felicitaciones, se ha llevado el proyecto adelante. Juanito Pérez, lo has hecho muy mal, aquello, el proyecto se nos va a caer, mira qué mal lo hiciste, y todo eso se guarda y el profe lo tiene como feedback. Esto es una clase, una o dos clases del docente. El docente ha preparado 2 clases suyas con un prompt y luego ha cogido feedback de la actividad de los estudiantes con esta herramienta. No es la única, esto se puede extrapolar a otros escenarios. En esta no hay interacción textual, es decir, el estudiante no escribe y razona, simplemente cliquea, marca, selecciona. Hay otros ámbitos en donde el estudiante tiene que escribir, oye, yo haría esto, yo haría aquello. Hay profesores que lo plantean según las necesidades que tengan. Pero esto es un ejemplo para que os hagáis ideas de cómo mecánicamente empezamos a recoger ese feedback. ¿Vale? Lo típico, por ahí hicimos un ¿quién quiere ser millonario? Con los estándares esto es igual, esto es igual, aquí esto se generan talleres y el profe, hay audios y el estudiante le da, a ver si esto funciona, voy a compartir, lo tenéis en el enlace también, en el guión, en la URL, también lo tenéis ahí, ¿vale? Preguntas de reserva, pues podemos usar modelos locales. Y aquí, por ejemplo, me pregunta, una app bancaria oculta un botón de transferencias en un menú poco visible. ¿Qué atributo de la ISO se ve más afectado? No tengo ni idea. Llamada. Hay una voz ahí que me dice cualquier cosa, en perfecto inglés, en el idioma que sea. Eso también se genera con la IA. Y ya, según lo he escuchado bien y me he enterado de lo que me ha dicho, ella es como si hubiese llamado a mi hermano, ¿no? Le puedo pedir una pista, el 55, lo típico. Y ahí vemos hasta dónde llega el estudiante. Conforme avanza, todo esto se guarda para el docente. Todo ese feedback le llega al docente de que ha hecho el estudiante hasta aquí. Esto se usa sobre todo para
que entre los estudiantes se piquen y a ver a quién llega a un puntaje más alto. Lo he visto sobre todo para jugar, no tanto para filmar. Pero bueno, también se ha generado totalmente con temas de guía. Luego hay herramientas ya mucho más robustas, mucho más teóricas. No vamos a entrar en ese detalle, pero son herramientas que, bueno, en principio lo que buscan es eso, que el estudiante, y esto para que veáis que el proyecto existe, os voy a compartir esta URL, esta es la web del proyecto, ¿vale? En donde todo esto se cuenta, se explica cómo se ha abordado, las universidades que participaron, para que veáis que esto es real, que son proyectos en donde lo que se hace es que en las universidades se definen herramientas para trabajar en la recolección de feedback, en la ayuda a los docentes para que generen material mágicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Que sepáis que esto existe, esto no es un invento nuestro por aquí individual. Yo os voy a dejar un material en el que, vale, esto está muy bien, muy bonita, no vamos a seguir hablando de herramientas porque no acabaríamos, pero esto cómo lo hago yo en mi asignatura. Esto está muy bonito, pero ¿cómo hago yo esto en mi asignatura? Vale, entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que os comentaba, los GPTs. Ahora mismo para trabajar con este tipo de herramientas, por cierto, esta web que estoy enseñando la tenéis en el repositorio que os compartí en la presentación. Ahí os dejo la URL. Todo esto que está ahí lo tenéis, salvo esta URL que la voy a compartir, todo lo demás lo tenéis en el repositorio que está en internet. Vamos a cerrarlo, nos venimos por aquí. Por aquí. Esta web la tenéis en ese enlace. Si entráis al repositorio que os he compartido a podéis venir aquí donde pone Settings. Aquí pone Páginas. Y aquí está el enlace. Pero el enlace lo voy a publicar en la presentación para que entréis directamente y no tengáis que hacer este recorrido. ¿Cómo aterrizamos todo esto? Fijaros, primera opción, los GPTs. Los GPTs tenemos ChatGPT, Cloud y Gemini, por quedarnos con esos tres. ChatGPT, si tenemos una cuenta de ChatGPT, recordad que, a ver, ChatGPT, si tenemos una cuenta de pago y lo que nos interesa es trabajar en un GPT, pues básicamente aquí en más, en esta opción de más, tenemos los GPTs. Está la opción de GPT, si le damos a GPT, pues me dice que todo el mundo está haciendo un GPT en su vida. Esto no es un agente, es la programación de una tarea. Un agente en esta herramienta sería, por ejemplo, Luz, vamos a ver qué opciones hay. Vamos a ver todas las opciones que hay. Hablamos de este muy rápido. Vamos a Gemini, que es gratuito, y cómo se hace en Gemini, en el otro, y cómo me lo hago yo en mi casa, si sé programar. Eso es lo malo. ¿Cómo me lo hago si sé programar? Entonces, fijaros, GPTs, María, ¿qué herramientas recomiendas entre ChatGPT y Cloud? María, yo te diría que depende. Si hablamos de Cloud Code, si hablamos de Cloud.ai, es mucho mejor, razona mucho mejor, es más robusta, pero más cara. Se acaban muy rápido los toques. Fijaros, un GPT, ¿cómo lo creamos? Aquí me da la opción de crear el GPT. Crear el GPT, yo vengo y le pongo un nombre, por ejemplo, voy a llamarle Mexicanito Latin. Vamos a llamarle Mexicanito no, que luego nos metemos en un fregado. Está México hoy muy, muy sensible con el mundial. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer un analizador de lenguas. Sí, Zenit, para hacer el GPT hay que pagar, desafortunadamente hay que pagar. Sí, así es. Pero vamos a hacer uno muy rápido para que veáis que no es nada complicado. Y lo llevaremos a las versiones gratuitas y terminaremos haciendo uno propio. ¿Cómo hacemos uno propio? Dice Verónica, Mexicanito es perfecto. Bueno, Verónica, vamos a usar el Mexicanito. Verónica nos ha dado el permiso de que lo usemos, así que no ofendemos a nadie. Mexicanito, ¿vale? Y ahora veréis por qué. Descripción, experto en
la forma de expresión de los mexicanos. O sea, este GPT es experto hablando en mexicano, ¿vale? Y vamos a darle unas instrucciones. Hombre, estas instrucciones deberíamos elaborarlas un poco más, pero vamos a hacer algo sencillo por el poco tiempo que tenemos. Eres experto en la forma en que los mexicanos se expresan. Todo el texto que te comparta debes redactarlo como si fueras un nacido en el gran país de México. Vamos a dejarle esas instrucciones para no alargarlo más. ¿Vale? Voy a dejarle una pregunta base. Traduce a mexicano lo siguiente. Es una pregunta que quiero que aparezca siempre en el GPT. ¿Qué archivos? Imaginad que la forma de expresarse de mexicano hay documentos que explican cómo se hacen, pues cargaríamos esos ficheros, los subiríamos, fijaros, entrar, elegirlos, los subimos, ya los tenemos ahí cargados, en este caso no tenemos. Y si yo quisiera liberar este GPT para todo el mundo, que lo puedo hacer, por eso vosotros podéis ver el del examen y de todo eso, pues yo voy a limitarle, ¿no? Voy a permitirle que busque en internet, no quiero lienzos y no quiero generación de imagen, solo quiero texto. Si quisiera que generara código, por ejemplo, lo marco, pero solamente quiero que sea capaz de buscar en internet. Y ya está. Si esto antes permitía cargar una foto, esto ahora no sé, esto patina, a veces le funciona, a veces no. Y ya está, con esto básicamente creamos nuestro GPT. Vamos a dejarle que sea público. Fijaros, ahora tengo un GPT que se llama Mexicanito. Lo guardamos. Como yo lo he creado y yo pago, yo puedo compartir el GPT y quien lo use no necesita pagar. Ya lo he generado yo. ¿Vale? Voy a copiar la URL y vamos a testearlo. Vamos a ver qué tal lo hace. Vamos a ver el GPT. Y aquí le podemos decir, vamos a... Vamos a ver cómo diría un mexicano todo esto que estoy escribiendo así. Hace buen sol, los pájaros cantan, la lluvia se asoma y los deseos, estoy diciendo cosas que a lo mejor no diría un mexicano, no sé, me lo estoy inventando, los deseos de ir a trabajar son enormes. Por ejemplo, se me ocurre. Y vamos por si acaso, vamos a decirle, no, vamos a dejarle así directamente la instrucción. ¿Vale? Y a ver qué nos dice nuestro GPT. Quizás haya que refinarlo. Vale, pues no sé si será verdad, que nos perdonen los mexicanos, Verónica, pero esto supuestamente diría, y seguramente lo pronunciaría mejor, pero creo que esto tiene más sentido. Hemos creado una herramienta que con base a un prompt ya es capaz de automatizar esta tarea. Siempre que le dé cualquier texto, pues lo hará por mí. La gracia no es que hagamos esto, la gracia es que pensemos en qué tareas mecánicas, hablando del mundial, pregúntale cómo dicen Google en mexicano. Mira, es buena idea. ¿Cómo? La idea es que pensemos en un prompt que nos permita de alguna forma hacer cosas. Entonces se dice a sí mismo un gol, en inglés un gol, qué golazo se aventó, metió un gol bien perro, no sé, esto será verdad, será mentira, no lo sé. Me parece que sí, a mí me suena todo esto. Entonces, fijaros, básicamente el GPT lo que va a hacer es que ya se aprende esta tarea y esta tarea me la va a repetir siempre. Todas las herramientas tienen esta funcionalidad. Si usáis Gemini, no se puede hacer si no pagas ChatGPT. Correcto. Si usáis Gemini, por ejemplo, si nos vamos a Gemini, en Gemini tenemos la misma funcionalidad, pero aquí se llaman los gems. Los gems son esos. Aquí cuando entro a Gemini, creo que Gemini sí que se puede tener gratis. No sé si tenéis Gemini gratis.
debería mostraros la opción de gemas, se llama gemas, y ese es el equivalente al GPT, ¿vale? Buscamos la gema, creamos la nueva gema y fijaros, la misma historia, la misma cosa, el nombre, mexicanito, la descripción, experto en lengua mexicana. Las instrucciones, eres un experto en... Mira, chilenito. Eres un experto en todas las formas de expresión, de expresiones mexicanas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Herramientas. Podemos esto quizás Google lo lleva mejor, que haga imagen, que haga vídeo. Esto ya vosotros lo potenciáis y cómo se puede hacer feedback con un procedimiento. CENIT, muy bien, eso ya lo veremos en la próxima sesión. Correcto. Hoy os quería contar herramientas para que en la próxima sesión, ya cuando las usamos, digo, bueno, este es el prompt que os voy a compartir. Vamos a mirar uno, CENIT, porque ahí esa pregunta me ha gustado. Hago un paréntesis, ¿vale? Ahora continuamos con esto. En la presentación que os he compartido, justamente, os voy proponiendo rúbricas para ir abordando las capas que decíamos. Entonces, este prompt, CENIT, este prompt de, oye, revisa esto es lo que nos deberíamos llevar a la gema, al GEM, al GPT, al otro, estas cosas son las que nos podemos llevar a, que estas van a ser las instrucciones para que esta tarea mecánica se lleve a cabo en todo esto, ¿vale? Y vamos a cerrar lo de Gemini y ya vemos esto cómo se pone en práctica. Pero fijaros que es lo mismo. Las interfaces son similares. Lo único que cada uno le pone un nombre distinto. Aquí tenemos herramientas, conocimiento. Fijaros, podéis añadir ficheros, subir archivos, todo igual. Todo igual. Subimos archivos y construimos nuestro GPT, nuestra gema o nuestro proyecto experto en revisar determinada tarea. ¿Vale? Habilitar las citas de conocimiento, en fin, que aquí tenemos opciones para jugar. En Perplexity, correcto. Hasta aquí con gema, ¿lo vemos? ¿Lo entendemos? Una vez que he acabado, le doy a guardar y ya está. Ya lo tengo y a partir de ahí lo uso. Lo invoco, le busco, lo elijo y le pido la tarea que quiero que haga. Gemini, Perplexity. Perplexity, este es Perplexity. Tenemos lo que son los espacios, ¿vale? Los espacios. Nuevo espacio, la misma historia. Me pide un título, mexicanito. Descripción, eres experto en instrucciones. Si cualquier párrafo, etcétera, etcétera, etcétera. O el prompt de la evaluación que voy a llevar a cabo. El prompt de la revisión de la tarea que voy a subir. O el prompt que yo quiera. El prompt que consideremos. ¿Vale? Si quiero subir ficheros, aquí está la opción para... bueno, esto es para ponerle un emoticón, ¿verdad? Perdonad. Perplexity tiene una cosa particular, es que primero lo creamos y luego lo customizamos. En ChatGPT y en GEM lo creamos y lo customizamos. Aquí se hacen dos tareas, dos partes. Lo creamos y cuando ya venimos aquí, le podemos dar acceso a las demás personas. Aquí tenemos archivos, cargamos archivos. Aquí tenemos instrucciones, podemos ampliar las instrucciones, ¿vale? Eres experto en expresiones mexicanas, todo texto que te brinde debes convertirlas a la forma, etcétera, ¿vale? Y luego lo customizamos, luego lo configuramos. Marta, en ChatGPT lo creamos y lo customizamos de una vez. ¿Qué si los ficheros? ¿Qué si las instrucciones? En Perplexity hay que hacerlo en dos pasos. Primero lo creamos y luego venimos y le damos los ficheros. Y vamos subiéndole el resto de cosas. Pero es igual, lo único es que aquí se hacen dos pasos. ¿Vale? Guardamos habilidades. Le puedo dar y aquí aparece una cosa nueva. Ahora existen los famosos skills.
Existen los famosos ficheros de agentes, eso lo veremos en la próxima sesión. ¿Cómo hago más experta la evaluación con estas herramientas? Hoy solo herramientas. Luego ya veremos los skills y que esto cómo lo... Pero vamos, hoy la misión era entender un poco el objetivo del módulo y ver qué herramientas podíamos usar. ¿Vale? Enlaces. Imagina que tengo un enlace a una página web mía donde tengo contenido o un blog o un artículo que está en una URL. Copiamos ese y lo plantamos aquí y le podemos dar herramientas a este proyecto. Me quedaba Gemini Cloud. En el caso de Cloud, Copilot tiene estas herramientas. Si te refieres, Marta, a GitHub Copilot, sí y no. No las tiene así tan vistosas, las tiene como interiorizadas y habría que definir tareas que hagan este tipo de cosas por nosotros. Mientras que esto, como son productos finales, ya me dan todo el front para hacer este tipo de cosas. Correcto, Jorge, lo que dice Jorge es cierto. Yo puedo llegar y darle la herramienta a un Google Drive donde tenga mis clases, mis documentos, o sea, todas mis historias. Eso también se puede hacer. Con Cloud también existe lo mismo. En Cloud se llaman espacios, no, perdón, esto no es Cloud, esto sí es Cloud. En Cloud se llaman proyectos, ¿vale? Proyectos, nuevo proyecto, le damos un nombre, mexicanito, que intenta lograr experto en comunicaciones mexicanas. ¿Vale? Creamos el proyecto y una vez que hemos creado el proyecto, fijaros, subimos los ficheros. Aquí está lo de que decía Jorge, Google Drive. Aquí están las instrucciones. Podemos añadirle las instrucciones. Eres un experto o el prompt que tengamos de la actividad que vayamos a evaluar. En ChatGPT también está la opción de proyectos. María. María, en ChatGPT un proyecto es como un conjunto de chats, o sea, como un conjunto de conversaciones. Imagínate que tú trabajas en una empresa y resulta que cada vez que vas a ChatGPT, hoy le hablas de un tema, mañana le hablas de otro y mañana le hablas de otro, pero resulta que todos esos temas están relacionados con una única temática o un único proyecto. Entonces, en proyectos, el concepto de proyectos en ChatGPT es como un conjunto de chat que tienes ahí, que si son buenos, tú ese conjunto de chat los conviertes en conocimiento. Toda esa conversación que has tenido allí es conocimiento puro tuyo interactuando con estas herramientas, llegando a conclusiones, definiendo cosas. Imagínate que construyes un proyecto con todas las interacciones de los estudiantes, con todos los chats de los estudiantes. Entonces, todo ese conocimiento lo puedes usar para evaluar cómo ha respondido un estudiante, cómo suele un estudiante en concreto, cómo suele responder, cómo no suele responder, qué fortalezas tiene. El problema es que, y lo mismo podríamos hacer con los GPT, a los GPT yo les puedo dar el feedback, esos feedback que hemos ido recogiendo, que si el simulador de medicina, que si el juego en GPT, todo eso yo lo puedo guardar en TXT y dárselo a esta herramienta y pedirle que me analice cómo el estudiante responde y todo eso. Esto está muy bien, pero tenemos dos problemas y es, estas herramientas, ¿quién las custodia? Nosotros no. ¿Vale? Entonces, si somos capaces de mantener el anonimato de todo esto, podemos usar este tipo de herramientas. Pero y si no, tenemos un problema. Porque no podemos subir información de los estudiantes. Mañana se nos cae el pelo por hacer ese tipo de cosas. ¿Vale? Pero bueno, estamos viendo las opciones de pago que si yo tengo información anonimizada de los estudiantes, la puedo crear aquí. Entonces, fijaros, todas tienen el mismo concepto. Ejemplos. Os voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, con ChatGPT. Vamos a ChatGPT. Fijaros, yo tengo aquí a nivel de GPTs, mis GPTs. A ver si se cargan. O si no, vamos a Perplexity mientras. En Perplexity, a nivel de espacios, por ejemplo, yo tengo
Ay, no lo veo. El revisor de prácticas no. Vamos a ver si se cargan estos o si no en cloud puede ser. Tengo algunos proyectos. Gran revisor CFM. No, va a estar en. Está tardando. Aquí está. Mexicanito. Bueno, aquí está Mexicanito. Ahora lo borraré. Traductor mexicano, mira que ya lo había hecho antes. Foros, por ejemplo, foros. Bueno, este revisor. Fijaros, esto es un experimento, este revisor es un experimento que era un poco lo que os contaba al principio de este revisor. Lo que hace es que yo le subo un documento de una entrega de un TFE de un estudiante y esto no me va a evaluar el trabajo del estudiante. Va a revisar que la estructura esté bien, que el formato esté correcto. ¿Cómo lo hace? Fijaros, vamos a la edición y aquí tengo las instrucciones de lo que es un TFM, las plantillas que debe usar los trabajos, el tipo de TFM, el reglamento de TFM, la guía del TFM, todo lo que tenga que ver con TFM, todo se lo doy. Las instrucciones que le doy, pues aquí, en principio, este está recortado, hay otro donde es mucho más amplio. Actúa como experto académico en un tema en concreto, identifica el número de estudiantes que hacen parte del TFM, utiliza la plantilla. Entonces, fijaros, este solo lo que va a hacer es revisar plantilla. Si los títulos están bien, si no mezcla mayúscula con minúscula, si la ortografía es correcta. Eso es todo lo que va a hacer este asistente. Y básicamente lo único que tengo que hacer es darle un trabajo. Tengo que llegar, subirle un documento. Voy a buscar un documento que pueda usar de prueba. Vamos a buscar uno de prueba. Un minuto, por favor. Por ejemplo, ahora me encuentro uno. A ver. Aquí. Se me ha ido. Ahora no veo. Ahora me encuentro un trabajo de estos de prueba. Minuto. Dios, tenía uno a mano y dije, voy a usar este de prueba que me lo he construido para jugar aquí con la herramienta. Pero ahora no lo veo. No, se me ha ido. Dios. Un minuto más y si no, para la próxima sesión vemos el ejemplo completo. Vale. Por ejemplo, esto es un trabajo, ¿vale? Esto es una entrega que hace un estudiante desde prueba, ¿vale? Y me entrega un documento y yo necesito revisar si la estructura del documento cumple, si está bien formada, si tiene los espacios, márgenes, este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que hago es, le damos el trabajo, le puedo dar más sugerencias de cambios o lo que sea, se lo pasamos y a ver qué nos cuenta de trabajo. ¿Vale? Una vez que tenemos este feedback lo guardamos y lo vamos usando para feedback posteriores. Como son varias entregas, cada feedback yo lo guardo para que cuando venga la segunda parte, la segunda entrega de trabajo, la siguiente revisión tiene que implicar el feedback anterior con mi feedback. No solamente el que me esté generando la herramienta, sino el que yo como profesor esté aplicando. ¿Para qué? Para controlar si el estudiante tiene en cuenta las recomendaciones que le he dado previamente. En fin, que las correcciones que yo haga sean coherentes. Sí es verdad que esto la primera vez requiere trabajo, porque hay que sentarse y hay que pensar cómo esto lo acoplo a mi asignatura, cómo esto lo aterrizo, cómo esto lo llevo a cabo, ¿vale? Pero hay que hacer ese ejercicio y pensar de qué manera aparecen. Hoy la misión era ver las herramientas que había. Con esta os dejo ir en paz. Mientras que esto acaba, yo os he compartido, correcto, Luz Elena, esa es la palabra mágica, hay que probar. Yo os he compartido este laboratorio. Este laboratorio es de programación. Es decir, si sois buenos programando, o sea, si controláis algo de programación, esto os va a ayudar a hacer lo mismo, pero en vuestro ordenador. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera.
necesitamos un modelo del lenguaje que esté en mi ordenador. No un ChatGPT, no un Gemini, no un no sé qué, no. Necesito un modelo que esté en mi máquina, con el que yo hable en mi ordenador, no fuera de mi máquina. ¿Vale? Diana, correcto, Diana. Ese es un problema que tenemos con la IA. Yo no sé qué están haciendo con toda la información que yo suba. Esta opción que os estoy contando no está en ningún sitio, está en mi ordenador. ¿Vale? Para poder construir este tipo de soluciones, yo necesito la rúbrica, las entregas del estudiante, la respuesta del estudiante, todo. Pero necesito el modelo del lenguaje, el LLM. ¿Eso cómo lo podemos conseguir? Relativamente sencillo. Hay una web que se llama Oyama, es una de las que hay. Si vais a esta web, para la próxima sesión, prometedme que me vais a traer esto instalado. ¿Vale? Está en el cuaderno que os he compartido. Y si no, os lo voy a pasar por aquí porque es verdad que a lo mejor no vais a poder ver esta URL. Para la próxima sesión necesito que traigáis esto descargado. Vamos a hacer ese ejercicio de hacerlo en nuestra máquina. ¿Vale? Vamos a intentar lo que podamos. Algunos, como esto requiere un poco de programación, esto siempre me lo pedían, ¿no? Oye, está muy bien. Sí, y ve, Python. Python estupendo. Python es lo que necesitamos. Si alguno no sabe Python, que no os preocupéis. Yo os traigo opciones para los que programáis y para los que no. ¿Vale? Esta es la opción de programación. Para la próxima sesión vais a entrar a esta web que os he compartido, a esta, y vais a descargar. ¿Veis? Aquí tenéis un botón que pone download, lo descargáis. Siguiente, 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 instalar y pare de contar. Cuando ya lo tengáis instalado, ya está, ya estáis listos para nuestra próxima clase. ¿Cómo vais a saber que lo tenéis instalado? ¿Cómo vais a saber que lo tenéis instalado? Porque os va a salir una aplicación chiquitita como esta, es como una llama, y si la abrís, os va a aparecer esto. Es un asistente. Es un asistente. ¿Vale? Es un asistente. Es una herramienta que parece un asistente como ChatGPT, como todos estos. Pero esta herramienta está en mi ordenador y no está usando modelos de fuera. ¿Vale? No está usando modelos de fuera, va a usar modelos locales. Lo que ocurre es que vamos a tener que descargar un modelo. Si volvemos a esta web y vais a la opción de modelos, mirad todos los modelos que hay. Tenemos modelos para tener el local gratuito sin pagarle a nadie para montar nuestras propias soluciones. El único problema es que cuanto mejor es el modelo, más ordenador me pide, más máquina me pide. Entonces, lo que vamos a ver es cómo hacemos para que con modelos del lenguaje pequeñitos podamos hacer tareas pequeñitas. ¿Os acordáis que os decía que teníamos un GPT en local que revisaba el formato? Y para eso, oye, no necesito a ChatGPT para que me revise un documento. Puedo coger un modelito pequeñito al que yo le diga, mira este documento, revisa si está bien y le estoy pidiendo 3 cosas. No necesito al mega experto, no necesito a alguien que sea capaz de leer el trabajo del estudiante y decirme, darme ese primer feedback. Esta opción que estamos viendo es privada, es local. No estoy subiendo nada a ningún sitio. No me preocupo si cojo el mismo trabajo del estudiante o que tenga información sensible. No pasa nada porque no estoy exponiendo nada fuera de mi ordenador. Entonces, repito, ¿cuál es la especialidad? Luz Oyama es un servidor de modelos. Es un servidor de modelos. Tú eliges con qué modelo quieres trabajar y trabajas con él. Fijaros, esto es de mi dependencia, no me permiten abrirla, menos descargarla. Verónica, eso ya es política de seguridad del ordenador. Eso ya que le tienen capado algunas URL, ya eso es política de la casa. Fijaros, esto es un asistente. Yo aquí puedo llegar y elegir el modelo con el que quiero trabajar.
¿vale? Entregan y lo explican en el trabajo final. Integran los pros entre dos IAs como lo explican en el trabajo. Compañeros, compañeras, cuando integran los pros entre dos IAs, ¿cómo lo explican en el trabajo final? Me perdí, María, no entendí si es una pregunta o una afirmación. Fijaros, una de las cosas que haremos es elegir un modelo con el cual trabajar. Y esto ya os lo contaré en la próxima sesión. Hay modelos que son muy pesados y modelos que son muy livianitos, que podemos usar en nuestros ordenadores, pero tienen que ser pequeños, porque si no, nos ponen los ordenadores muy lentos. Entonces, yo puedo usar, por ejemplo, hay un modelo que es el Llama 3.1, se llama así. Este es de Facebook, de la gente de Facebook. Sandra dice, no me carga, no me sale la llama. ¿Pero lo has descargado, Sandra? ¿No te carga la web, te refieres a esta web? ¿No te sale la web? Vale, mientras que Sandra nos cuenta, yo elijo el modelo con el que quiero trabajar. Lo que pasa es que ese modelo lo tengo que descargar. No os preocupéis que os voy a dar instrucciones paso a paso para que lo hagáis. Pero quería contároslo para que cuando mañana estéis, o el fin de semana estéis con ello, veáis las instrucciones. Ah, vale, esto lo vi en la sesión con el profe. Bueno, con el profe, con el compañero, que todos somos profes. Entonces ya vais haciendo paso a paso. Instalamos, elegimos el modelo y ya está. Fijaros, ¿para qué me sirve esto? Esto es un asistente con el que yo puedo hablar. Voy a llegar y decirle, ¿vale? Le pido algo. Va a tardar un pelín. Ya esto no es ChatGPT, ni es Google, ni es nada de esto. Esto ya, pues ahí está, me dice, hola, soy un modelo de inteligencia artificial diseñado para ayudar con preguntas y tareas diversas. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Esto es un mini ChatGPT que tengo yo en mi ordenador. Y vosotros me diréis, ¿y esto a mí para qué me sirve? Para lo que hemos venido viendo hasta ahora. Si tenemos un prompt, si tenemos una actividad, una rúbrica, todo esto lo podemos subir como ficheros y podemos pasarle ese prompt, darle la entrega al estudiante, darle todo, que él revise, que lo evalúe. Va a tardar un poquito más porque no es ChatGPT, es gratis. Y sabéis que lo gratis es más lento, pero me va a ayudar a revisar ciertas tareas mecánicas de mis trabajos en mi propio ordenador, sin sacarlo fuera. Entonces yo a veces, ¿cuánto demora esta sesión, profesor? Ya vamos a acabar, Adrián. Ya vamos a terminar. A las 20 acabamos. Ya vamos a acabar. Y pasar la inauguración del Mundial. Chicos, para la próxima sesión, porfa, tened la herramienta instalada. Os mando instrucciones en el foro, un documento para que elijáis el modelo y lo descarguéis. Es una instrucción muy sencilla, ya veréis que no es nada del otro mundo. Y la próxima sesión vamos a montar un ejercicio de estos en local, con una actividad de un estudiante que nos inventamos, cómo lo vamos haciendo paso a paso. Ya nos vamos a la práctica. Hoy teníamos que hablar un poquito de herramientas porque si no nos volvíamos locos haciendo la práctica. Que paséis buen fin de semana, que os vaya muy bien con ese mundial. Mucho ánimo con el curso. Espero que haya sido de vuestro interés todo lo que hemos visto. Todavía nos queda una sesión más, así que ya seguiremos hablando. Cuidaros, portaros bien. Buena semana a todos. Vamos a detener el uso compartido. Gracias, Meida, gracias. A ver. Nada, a vosotros, a vosotros. Vamos a dejar aquí la grabación.